La madrugada en Ibiza tiene un silencio extraño, cargado de un murmullo que parece venir del mar. La brisa salada recorre las calles estrechas del casco antiguo, donde las casas encaladas se mezclan con el eco distante de la música electrónica que nunca parece apagarse del todo. Bajo ese contraste, la isla esconde rincones donde el bullicio desaparece y queda solo la respiración del viento. Es allí, en una de esas esquinas poco transitadas, donde comienza nuestra historia. El 14 de junio de 2017, un adolescente de apenas 16 años, llamado Daniel Ferrer, desapareció sin dejar rastro. El sol había caído hacía horas y el resplandor rojizo del horizonte había dado paso a una noche clara, iluminada por la luna. Ibiza, conocida mundialmente por sus fiestas, era también un lugar donde las sombras sabían guardar secretos. Daniel fue visto por última vez en el barrio de la Marina, cerca del puerto, un sitio que de día bulle con turistas y pescadores, pero que de noche adquiere un aire misterioso. Daniel era un chico delgado, de mirada intensa y cabello castaño que siempre caía sobre su frente, obligándolo a apartarlo con un gesto rápido. Su sonrisa tímida escondía un carácter curioso, siempre atento a los detalles. Tenía el sueño de algún día estudiar arquitectura, inspirado por las murallas renacentistas de Dalt Vila que tanto admiraba en sus paseos. Ese amor por los espacios y las formas le había dado una sensibilidad particular, poco común en su edad. Vivía con su madre, Carmen, una mujer que trabajaba en un pequeño restaurante frente al mar, y con su hermana menor, Lucía, de apenas 10 años. El padre había desaparecido de sus vidas hacía tiempo, dejando un vacío que Daniel, en silencio, trataba de llenar. A pesar de las dificultades económicas, la familia mantenía una complicidad cálida, con risas improvisadas y cenas sencillas donde bastaba el sonido del mar para sentirse acompañados. El día de su desaparición comenzó como cualquier otro. Daniel había ido al instituto por la mañana, había jugado un partido improvisado de fútbol con sus amigos al caer la tarde, y después, según relataron sus compañeros, se dirigió solo hacia el centro. Llevaba una mochila negra, unas zapatillas gastadas y, según recordaron algunos, parecía estar pensativo, como si algo lo rondara por dentro. Ibiza en verano nunca duerme. El murmullo constante de turistas, bares y barcos crea una sensación de movimiento perpetuo. Sin embargo, Daniel eligió caminar por calles más tranquilas, alejadas del bullicio. Nadie sabe por qué decidió internarse en esas zonas donde la penumbra se apodera de las paredes antiguas y donde los pasos resuenan como advertencias. Allí se pierde su rastro, como si la isla lo hubiera devorado. Su madre, al ver que no regresaba a casa, pensó primero que estaría con amigos. Pero cuando dieron las 2 de la madrugada y el teléfono de Daniel sonaba apagado, el miedo se instaló en su pecho como una piedra fría. Carmen salió a buscarlo, recorriendo bares, preguntando a conocidos, pero nadie parecía saber nada. La ausencia de respuestas comenzaba a tomar la forma de un vacío insoportable. La desaparición de un adolescente en una isla pequeña no tarda en correr de boca en boca. Los vecinos comenzaron a hablar, los amigos de Daniel compartieron lo que sabían, y pronto la policía local se involucró. Pero las primeras horas, las más cruciales, se perdieron en la confusión y la incredulidad. Nadie quería creer que algo así pudiera suceder en un lugar como Ibiza, donde los misterios suelen esconderse bajo capas de fiesta y olvido. En medio de esta narración, si disfrutas de este tipo de historias de misterio y crimen sin resolver, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañarnos en cada nuevo caso, donde las sombras parecen más densas de lo que imaginamos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desentrañando relatos como el de Daniel. Pero volvamos a aquella noche. Lo último que se sabe de Daniel es que fue visto conversando con un hombre cerca de una motocicleta roja, estacionada en una calle lateral del puerto. Ninguno de los testigos pudo describir claramente al sujeto. Algunos dicen que llevaba una chaqueta oscura, otros que apenas se distinguía su silueta bajo la tenue luz de las farolas. Fue el último momento en que alguien vio a Daniel, antes de que se desvaneciera en la nada. La vida de Daniel, hasta ese 14 de junio de 2017, parecía tranquila, aunque marcada por ciertas tensiones adolescentes. Sus amigos lo describen como un chico reservado pero leal, de esos que escuchan más de lo que hablan. En las tardes solía dibujar en un cuaderno que siempre llevaba consigo, trazando líneas de edificios imaginarios o redibujando las fachadas históricas de la ciudad amurallada. Ese cuaderno, por cierto, jamás fue encontrado tras su desaparición. En el instituto, Daniel no era de los más populares, pero tampoco pasaba desapercibido. Tenía un pequeño grupo de amigos con quienes compartía confidencias, y una profesora de arte que hablaba con admiración de su talento. Ella recuerda que, apenas una semana antes de desaparecer, Daniel le había mostrado un boceto de una casa frente al mar.
Quiero construir algo así para mi madre algún día, le dijo con una seriedad que la conmovió. Esa sensibilidad lo hacía vulnerable. Algunos compañeros notaban que había días en los que Daniel parecía distraído, como si cargara con preocupaciones demasiado grandes para su edad. Su madre nunca lo supo con certeza, pero sospechaba que el chico sentía el peso de la ausencia paterna y de las dificultades económicas. Había algo en su mirada, una mezcla de melancolía y esperanza, que parecía anunciar que llevaba dentro secretos que no compartía. La rutina de la familia era sencilla. Carmen trabajaba en el restaurante, Daniel cuidaba de su hermana por las tardes, y Lucía adoraba seguirlo a todas partes. Esa noche, sin embargo, la niña se quedó dormida temprano, y Daniel aprovechó para salir. Le dijo a su madre que volvería pronto, pero no explicó a dónde iba. Carmen no sospechó nada extraño, hasta que el reloj comenzó a avanzar sin noticias de él. Los amigos relataron que, poco antes de desaparecer, Daniel había recibido algunos mensajes en su teléfono. No se sabe de quién eran, pero uno de sus compañeros de clase aseguró que lo vio leyendo algo en la pantalla y frunciendo el ceño, como si dudara de lo que debía hacer. Esa conversación digital nunca pudo rastrearse. Su celular se apagó poco después y jamás volvió a encenderse. La policía local, al enterarse de la desaparición, comenzó las búsquedas en las zonas habituales: el puerto, los bares cercanos, la playa. Sin embargo, no encontraron nada. Ni la mochila, ni la ropa, ni huellas que dieran una pista concreta. Era como si Daniel se hubiera disuelto en la noche. La falta de pruebas materiales hizo que los rumores empezaran a crecer, alimentando teorías que iban desde un secuestro hasta una fuga voluntaria. La madre descartó la idea de que su hijo hubiera escapado. Él nunca me habría dejado sin decir nada, repitió una y otra vez. Lucía, en su inocencia infantil, preguntaba cada mañana si Daniel regresaría ese día, sosteniendo su cuaderno de dibujos como si en él encontrara una respuesta. La casa, antes llena de voces y movimiento, se convirtió en un espacio denso, donde cada rincón parecía recordar su ausencia. Mientras tanto, los vecinos hablaban de un hombre desconocido que había sido visto rondando la zona en los días previos. Algunos lo describieron como un extranjero, otros aseguraban que era un residente de la isla. Nadie coincidía en los detalles. Lo único claro era que la motocicleta roja, aquella que acompañó la última imagen de Daniel, se volvió un símbolo de misterio. ¿Quién era su dueño? ¿Y qué relación tenía con el muchacho? La investigación comenzó a tomar un rumbo más serio cuando un testigo, un pescador que regresaba al puerto esa misma noche, aseguró haber visto a Daniel subirse a la moto. Según él, lo hizo sin resistencia, como si conociera a la persona que lo invitaba a subir. Esa declaración cambió todo. Ya no se trataba de un posible secuestro violento, sino de una salida voluntaria que se transformó en desaparición. Y aquí hago una pausa breve. Si este relato te mantiene atrapado, no olvides suscribirte al canal. Historias como esta requieren tiempo, investigación y dedicación para ser contadas, y tu apoyo es esencial para que sigamos desvelando los misterios que se esconden tras cada caso. Ahora, volvamos a esa madrugada que se convirtió en pesadilla para la familia Ferrer. La moto roja se convirtió en el centro de todas las pesquisas. La policía interrogó a los vecinos del puerto y a los comerciantes de la zona, buscando alguna cámara de seguridad que hubiera captado la matrícula o la silueta del conductor. Pero la mayoría de las cámaras estaban apagadas, rotas o no enfocaban en la dirección adecuada. Era como si la isla conspirara para ocultar lo sucedido aquella noche. Carmen, desesperada, comenzó a pegar carteles con la foto de su hijo en cada esquina de Ibiza. En la imagen, Daniel aparecía con su expresión seria y sus ojos grandes, esa mirada que parecía observarlo todo. Bajo la fotografía se leía en letras negras: desaparecido. Daniel Ferrer, 16 años. Visto por última vez el 14 de junio de 2017. Los turistas pasaban de largo, pero los residentes comenzaban a sentir que algo oscuro se cernía sobre la isla. Las teorías se multiplicaban. Algunos afirmaban que Daniel había sido reclutado por grupos que se movían en la sombra, ligados al tráfico de drogas que circulaba en la isla. Otros decían que había conocido a alguien por internet y que esa persona lo había citado aquella noche. Incluso se llegó a hablar de sectas, rumores que siempre sobrevuelan cuando un adolescente desaparece sin dejar rastro. En medio de esa tormenta, un detalle perturbador surgió. Una vecina aseguró haber escuchado, alrededor de las 3 de la madrugada, un motor de motocicleta detenerse cerca de una casa abandonada en las afueras del pueblo de San Jordi. No le dio importancia en ese momento, pero tras conocer la noticia, juró que se trataba de la misma moto roja. La policía registró la zona, pero no encontró señales de Daniel. Los amigos del muchacho comenzaron a ser interrogados de manera más insistente.
Uno de ellos, Pablo, confesó entre lágrimas que Daniel le había dicho que estaba preocupado por algo grande, algo que no podía contarle a nadie. Me pidió que no dijera nada, pero ahora siento que si lo hubiera dicho antes, quizás todo sería distinto, relató. Sus palabras solo aumentaron el enigma. ¿Qué secreto guardaba Daniel? La casa se volvió un lugar silencioso. Carmen apenas comía y Lucía seguía dejando un plato para su hermano cada noche en la mesa. Los cuadernos de dibujo de Daniel eran revisados una y otra vez, como si pudieran contener una pista oculta. En uno de ellos, Carmen encontró un dibujo extraño, una figura de un faro, solitario, rodeado de un mar oscuro. Nadie supo explicar si era un simple ejercicio artístico o una señal de lo que él tenía en mente. La policía, presionada por la familia y los medios locales, amplió la investigación. Se buscó en playas apartadas, en descampados, incluso en cuevas marinas que solían explorar los jóvenes. Todo sin resultados. Cada día que pasaba, la esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, la madre se aferraba a la idea de que su hijo estaba vivo en algún lugar, esperando ser encontrado. El rumor sobre la moto roja volvió a tomar fuerza cuando un turista alemán publicó en redes sociales una foto de la misma noche. En la imagen, tomada casualmente en la zona del puerto, se veía al fondo un destello metálico y lo que parecía ser la parte trasera de una motocicleta roja. Aunque la foto estaba borrosa, la policía la utilizó para confirmar que el vehículo realmente existía y que no era producto de la imaginación colectiva. Aquel hallazgo renovó el interés en el caso, pero también abrió nuevas dudas. ¿Quién conducía esa moto? ¿Por qué Daniel se subió a ella aparentemente sin resistencia? ¿Qué lo llevó a confiar en alguien hasta el punto de desaparecer con él en plena madrugada? Las preguntas se acumulaban sin que nadie pudiera dar una respuesta concreta. La isla, mientras tanto, parecía envolverse en un velo de misterio cada vez más espeso. Y una vez más, aprovecho para recordarte, si te fascinan las historias donde cada pista abre más interrogantes que certezas, suscríbete al canal. Aquí seguimos cada caso con detalle, sin dejar de lado las emociones humanas que laten detrás de cada desaparición. Porque no son solo misterios, son vidas, familias y secretos que reclaman ser escuchados. La fotografía del turista alemán se convirtió en la única prueba tangible de la noche del 14 de junio de 2017. La policía amplió la búsqueda de la moto roja, contactando talleres mecánicos, concesionarios y aficionados locales. Sin embargo, nadie parecía conocer a un propietario con esas características. Era como si el vehículo hubiera aparecido únicamente para desaparecer junto con Daniel. Mientras tanto, la prensa comenzó a cubrir el caso con intensidad. Los titulares hablaban del misterio de la moto roja, y el rostro de Daniel aparecía en noticieros y periódicos de toda España. Ibiza, habitualmente retratada como un destino de fiesta y sol, se vio obligada a confrontar una historia oscura que contrastaba con su imagen idílica. El turismo no se detuvo, pero en las conversaciones cotidianas empezaba a surgir una pregunta recurrente. ¿Dónde está Daniel? Carmen participaba en programas de televisión local, suplicando por información. Su voz quebrada y su rostro cansado conmovían a todos los que la escuchaban. Solo quiero a mi hijo de vuelta, repetía una y otra vez. Lucía, a su manera, seguía dibujando casas y faros, como si intentara continuar el legado de su hermano. Aquellos dibujos se transformaron en símbolos de esperanza para la familia. En paralelo, las investigaciones revelaron un dato inquietante. En las semanas previas, varios adolescentes habían recibido mensajes extraños en redes sociales, invitándolos a encuentros nocturnos en zonas apartadas. Ninguno de esos jóvenes había aceptado, salvo aparentemente Daniel. El remitente de esos mensajes era imposible de rastrear, protegido tras cuentas falsas que desaparecían al poco tiempo. El faro que Daniel había dibujado en su cuaderno comenzó a adquirir un protagonismo inesperado. Un investigador sugirió que podía tratarse del faro de Ses Salines, uno de los más emblemáticos de la isla, rodeado de un paisaje solitario y agreste. La policía organizó una búsqueda en la zona, peinando cada rincón, pero nuevamente no encontraron nada. Sin embargo, la coincidencia entre el dibujo y aquel lugar sembró una sensación de inquietud. Los amigos de Daniel fueron convocados nuevamente. Uno de ellos recordó que, días antes, Daniel había hablado de un secreto en el mar, una frase que no explicó y que ahora parecía adquirir un sentido oscuro. ¿Había descubierto algo? ¿O simplemente estaba dejando entrever una metáfora propia de su carácter introspectivo? La falta de contexto convertía cada palabra en un laberinto. Las noches en la isla se volvieron distintas para quienes conocían a la familia Ferrer. El eco de la desaparición estaba en todas partes, en las conversaciones en los mercados, en los silencios prolongados de los bares, incluso en las caminatas nocturnas junto al puerto. El sonido de una moto encendía el miedo,
recordando la imagen final de Daniel, desvaneciéndose en la penumbra. La policía, incapaz de avanzar con pruebas firmes, comenzó a enfrentarse con la frustración de la comunidad. Se exigían resultados, se pedían respuestas. Pero el caso parecía moverse en círculos. Cada nueva pista terminaba en un callejón sin salida. El misterio crecía, y con él, la sensación de que alguien estaba manipulando todo desde las sombras. Carmen, sin embargo, no se rindió. Cada semana organizaba vigilias en la plaza del pueblo, encendiendo velas bajo la foto de su hijo. Los vecinos se reunían, algunos rezaban, otros permanecían en silencio. Lo cierto es que nadie podía apartar de la mente la imagen de un joven de 16 años, desaparecido en una isla pequeña, donde cada rincón parecía cercano y accesible. ¿Cómo podía simplemente esfumarse? El recuerdo de Daniel seguía vivo, y cada detalle de su vida se volvía un fragmento a analizar. Sus dibujos, sus mensajes, sus palabras, incluso sus silencios. La familia y los investigadores estaban convencidos de que en algún punto, entre todos esos fragmentos, se encontraba la clave. Lo difícil era encontrarla antes de que el tiempo terminara de borrar las huellas. Una de las hipótesis más comentadas era la del extranjero misterioso. Varias personas afirmaron haber visto a un hombre alto, con acento marcado, que rondaba por el puerto días antes de la desaparición. Se decía que preguntaba por jóvenes que dibujaban, como si buscara a alguien en específico. Nadie supo dar su nombre ni de dónde venía, pero su sombra comenzó a crecer en el relato colectivo. La policía intentó rastrear a este hombre. Revisaron hoteles, hostales y apartamentos turísticos, pero en los registros no apareció ninguna coincidencia. Los investigadores comenzaron a sospechar que se trataba de alguien que se movía en la clandestinidad, alguien que conocía bien cómo entrar y salir de la isla sin dejar rastro. El misterio de la moto roja y la figura extranjera parecían entrelazarse. En medio de la incertidumbre, Carmen recibió una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada, le dijo: «Tu hijo vio algo que no debía». La llamada duró apenas unos segundos antes de cortarse. Aunque la policía intentó rastrear el número, resultó imposible. La frase quedó grabada en la mente de Carmen, abriendo un nuevo abismo de preguntas. ¿Qué había visto Daniel? Algunos comenzaron a vincular la desaparición con actividades ilegales en la zona del puerto. Se sabía que allí operaban grupos dedicados al contrabando y al narcotráfico, aprovechando la constante entrada y salida de embarcaciones. Si Daniel, en su curiosidad habitual, había presenciado algo, quizás se había convertido en un testigo incómodo. Esa teoría tomó fuerza, aunque carecía de pruebas concretas. Un testimonio añadió más tensión. Un marinero declaró que, la misma noche del 14 de junio, había visto a dos hombres cargando cajas en un bote pequeño, cerca de una zona restringida. Según él, uno de los muchachos que acompañaba a los hombres tenía un parecido inquietante con Daniel. No pudo asegurarlo al 100%, pero la simple posibilidad desató nuevas líneas de investigación. La noticia se filtró rápidamente a la prensa, y la historia de Daniel dejó de ser solo un misterio local para convertirse en un caso seguido a nivel nacional. Programas de televisión y periodistas de investigación comenzaron a llegar a la isla, preguntando, grabando, buscando detalles que la policía no podía o no quería dar. Ibiza, bajo sus luces de fiesta, escondía un relato oscuro que ahora salía a la superficie. Mientras tanto, los amigos de Daniel trataban de recordar cualquier cosa que pudiera ser relevante. Uno de ellos, Samuel, mencionó que Daniel solía hablar de un lugar secreto donde se refugiaba cuando quería estar solo. Nunca dijo dónde era, pero hablaba de escuchar el mar con más fuerza que en cualquier otro sitio. La descripción coincidía con calas apartadas, lugares donde pocas personas se aventuraban de noche. La policía intentó conectar este lugar secreto con los dibujos encontrados en los cuadernos de Daniel. El faro, el mar oscuro, las líneas de una casa solitaria. Todo parecía formar un rompecabezas, aunque incompleto. Los investigadores sospechaban que el muchacho había dejado pistas en su arte, señales que nadie había logrado descifrar del todo. Carmen, cada vez más desesperada, comenzó a visitar médiums y personas que aseguraban poder darle respuestas espirituales. Aunque sabía que no era un camino lógico, necesitaba aferrarse a cualquier esperanza. Algunos le dijeron que Daniel estaba vivo, otros que lo veían cerca del agua. Ninguna respuesta era definitiva, pero todas mantenían viva la llama de la búsqueda. En esos días, la sensación general en la isla era de inquietud. El caso de Daniel se había convertido en un espejo incómodo. Recordaba que incluso en un lugar tan pequeño y luminoso, podía esconderse la oscuridad. Los sonidos nocturnos, el motor de una moto, el crujido de la madera en el puerto, el golpe del oleaje contra las rocas, adquirieron un matiz siniestro, como si todos recordaran que,
En medio de la belleza, alguien había desaparecido sin dejar huella. Los días se convirtieron en semanas, y el caso de Daniel parecía estancarse. La policía no lograba avanzar, y cada pista se volvía un laberinto de suposiciones. Sin embargo, un detalle pasó desapercibido. La motocicleta roja había sido vista cerca de un almacén abandonado en las afueras de Ibiza, un lugar donde pocas personas se atrevían a entrar. Esa pista, aunque débil, ofrecía un hilo que podía conducir a respuestas. Un detective local, más persistente que sus colegas, decidió inspeccionar el almacén por su cuenta. Entre cajas polvorientas y restos de material viejo, encontró rastros de neumáticos recientes que coincidían con el tamaño de la moto roja. Además, halló una pequeña mochila negra, con el borde rasgado, que parecía haber sido arrastrada. La policía fue alertada de inmediato. La tensión crecía, podría ser de Daniel, o quizás un señuelo. Carmen recibió la noticia con un nudo en la garganta. La posibilidad de que su hijo hubiera estado allí, incluso por un instante, la llenó de terror y esperanza al mismo tiempo. Lucía, por su parte, se aferraba a su cuaderno, dibujando la moto y el almacén, como si intentar plasmarlo en papel pudiera devolver a su hermano a casa. La familia se mantenía unida, aunque el miedo y la incertidumbre los carcomían por dentro. Entre los registros del almacén, la policía encontró un documento viejo, con nombres y fechas que indicaban transacciones extrañas. No había prueba directa de secuestro, pero se podía deducir que aquel lugar era un punto de encuentro para actividades clandestinas. Alguien en la isla estaba usando esos espacios para fines oscuros, y Daniel podría haberlo descubierto por accidente. La conexión entre la desaparición y el almacén parecía cada vez más fuerte. Un testigo que trabajaba en un bar cercano recordó haber visto al hombre de la chaqueta oscura, el mismo que había sido visto con Daniel, rondando el almacén días antes de la desaparición. Su comportamiento era extraño, parecía observar, anotar, memorizar detalles. Nadie conocía su identidad, pero su presencia reforzaba la hipótesis de que Daniel no había desaparecido por casualidad, sino que había sido llevado por alguien con un objetivo. La comunidad comenzó a temer salir de noche. Las calles que antes se llenaban de risas y pasos de turistas, se volvieron silenciosas y vigiladas. Cada motocicleta que pasaba despertaba susurros. ¿Será la misma? La isla, a la vez paradisíaca y oscura, mostraba su doble cara, belleza a la luz del día, y misterio bajo la luna. La desaparición de un solo adolescente transformaba toda la percepción del lugar. Mientras tanto, la policía local solicitó colaboración internacional. Investigadores de otras ciudades y expertos en secuestros de adolescentes comenzaron a revisar patrones, buscando coincidencias con casos similares en Europa. Sin embargo, cada pista parecía fragmentaria. Mensajes encriptados, fotos borrosas, relatos confusos. La sensación era que alguien manipulaba los hilos desde las sombras, controlando lo que se sabía y lo que no. Un detalle que pasó desapercibido durante meses apareció gracias a la insistencia de un joven periodista. En la zona donde Daniel había sido visto por última vez, se encontró un par de llaves, con un llavero peculiar que coincidía con un automóvil registrado a nombre de un hombre con antecedentes por fraude y delitos menores. Esa fue la primera conexión concreta que permitió a la policía centrar la investigación en una persona específica. El hombre en cuestión, llamado Ricardo M., había llegado a Ibiza hacía algunos años y se mantenía discreto, aunque no completamente invisible. Sus vecinos lo describían como reservado, siempre solo, y con hábitos nocturnos extraños. La motocicleta roja, las visitas al puerto y su presencia cerca del almacén abandonado comenzaron a formar un patrón que apuntaba directamente hacia él como principal sospechoso en la desaparición de Daniel. Carmen, al enterarse de la identidad del sospechoso, sintió un escalofrío. Cada noche de miedo, cada vela encendida, cada lágrima derramada, parecía ahora tener un rostro. La policía organizó un operativo para interrogar a Ricardo M., consciente de que podrían estar muy cerca de resolver un misterio que había mantenido a toda la isla en vilo por semanas. El momento de la verdad estaba por llegar. Ricardo M. fue localizado en un pequeño apartamento cerca del puerto. La policía lo observó durante días antes de actuar, documentando cada movimiento y esperando el momento exacto para detenerlo sin alertarlo. El hombre parecía consciente de que alguien lo vigilaba, pero no había signos de alarma en su comportamiento diario. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, se escondía algo mucho más oscuro. El interrogatorio fue intenso. Ricardo negó inicialmente cualquier relación con la desaparición de Daniel. Pero los detectives tenían evidencia: la moto roja, las llaves encontradas cerca del puerto, y testimonios que lo ubicaban en la zona la noche del 14 de junio de 2017. Poco a poco, su fachada de normalidad comenzó a resquebrajarse,
y las contradicciones en su relato se hicieron evidentes. Finalmente, ante la presión, Ricardo confesó parte de la verdad. Admitió haber convencido a Daniel de acompañarlo con la promesa de mostrarle algo increíble, un secreto relacionado con actividades ilegales en el puerto. Su intención inicial no era lastimarlo, según él, sino utilizarlo como testigo de ciertos movimientos delictivos que él mismo ayudaba a organizar. Sin embargo, algo salió mal esa noche. Ricardo reveló que, durante el trayecto a la moto, Daniel comenzó a sospechar de sus intenciones y trató de escapar. La situación se tornó violenta, y el joven terminó accidentalmente herido al caer en un acantilado cercano al faro de Ses Salines. Ricardo, aterrorizado y temiendo ser detenido, decidió ocultar el cuerpo en una zona rocosa cercana, lejos de cualquier vista frecuente, y nunca informó a nadie. La policía, guiada por la confesión, organizó un operativo en la zona descrita por Ricardo. Entre las rocas, encontraron indicios que confirmaban la versión, rastros de ropa, marcas de tierra removida y pertenencias que coincidían con lo que Daniel llevaba la noche de su desaparición. El hallazgo fue devastador para Carmen y Lucía, que hasta ese momento habían vivido en la esperanza de encontrarlo vivo. El dolor de la familia fue indescriptible. Carmen se desplomó al enterarse, mientras Lucía lloraba abrazada a su cuaderno de dibujos, incapaz de comprender cómo alguien podía hacerle daño a su hermano. La isla, que antes parecía un refugio, ahora era un testigo silencioso de la tragedia. La noticia conmocionó a toda la comunidad, recordando que incluso en lugares paradisíacos, el mal puede esconderse tras la apariencia más normal. El juicio contra Ricardo M. fue rápido, dado que su confesión y las pruebas halladas eran contundentes. Durante las audiencias, se revelaron detalles escalofriantes de cómo manipulaba a jóvenes confiados para sus propios fines. La isla de Ibiza, acostumbrada a historias de turistas y fiestas, se vio obligada a enfrentar la realidad de que un depredador había estado operando entre ellos sin que nadie lo notara. A pesar de la condena, Carmen y Lucía tuvieron que aprender a vivir con la pérdida. Sus vidas cambiaron para siempre, marcadas por la ausencia de Daniel y el recuerdo de aquella madrugada de junio. Los vecinos continuaron apoyando a la familia, pero la sensación de vulnerabilidad permaneció. La isla no volvió a ser la misma. Los rincones donde la luz del sol no llegaba se volvieron recordatorios silenciosos de lo ocurrido. La comunidad comenzó a establecer medidas de prevención para proteger a los jóvenes. Charlas en institutos, programas de vigilancia y redes de apoyo surgieron para evitar que algo así volviera a suceder. Daniel, aunque ausente, se convirtió en símbolo de alerta y cuidado, recordando a todos que incluso en un paraíso, los peligros pueden acechar en silencio. Finalmente, el caso cerró con la condena de Ricardo M., pero dejó un legado de aprendizaje y memoria. Carmen y Lucía continuaron su vida, tratando de reconstruirla, llevando consigo los recuerdos de Daniel y el amor que nunca se extinguiría. La historia del joven desaparecido de Ibiza se convirtió en una advertencia y en un relato de resiliencia frente a la tragedia. Tras la resolución del caso, Ibiza parecía intentar volver a la normalidad, aunque el recuerdo de Daniel permanecía en cada rincón. Los turistas regresaban a las playas y clubes, pero los habitantes locales seguían hablando en voz baja sobre aquella tragedia que había marcado sus vidas. Las calles por donde Daniel había caminado ahora estaban llenas de un silencio respetuoso, como si la isla misma guardara memoria. Carmen decidió canalizar su dolor en algo constructivo. Junto con otras madres de la comunidad, fundó un grupo de apoyo para familias con hijos desaparecidos o en riesgo. Se realizaron talleres, charlas de prevención y reuniones semanales, con el objetivo de que nadie más tuviera que pasar por la angustia que ella había vivido. Daniel se convirtió en inspiración para que otros cuidaran y protegieran a sus jóvenes. Lucía, por su parte, comenzó a dibujar historias basadas en lo que recordaba de su hermano. Sus cuadernos se llenaron de casas frente al mar, faros solitarios y motocicletas rojas, pero ahora cada dibujo llevaba un mensaje de esperanza y valentía. Aunque aún lloraba a menudo, la creatividad se convirtió en su refugio, un modo de mantener viva la memoria de Daniel sin sucumbir al dolor. La comunidad también aprendió a mirar con más atención a los extraños y a los comportamientos sospechosos. Vecinos que antes eran indiferentes comenzaron a vigilar sus calles, a comunicarse entre ellos y a proteger a los jóvenes que se aventuraban solos por la isla. El miedo se transformó en vigilancia y solidaridad, recordando que la tragedia puede ser una lección de unión. En los medios, la historia de Daniel se convirtió en un caso emblemático. Programas de televisión, podcast y artículos profundizaron en los detalles del crimen y su resolución, destacando la importancia de la prevención y la acción comunitaria. La motocicleta roja, símbolo del misterio, se convirtió en un icono visual que acompañaba cada relato, recordando la fragilidad de la vida adolescente. Carmen,
aunque marcada por la pérdida, comenzó a dar conferencias sobre seguridad y concienciación. Su mensaje era claro: nunca subestimen los instintos de sus hijos ni los peligros que pueden acechar en lugares que parecen seguros. Cada intervención era un acto de resistencia frente a la tragedia, transformando el dolor personal en un llamado colectivo a la acción. La policía local, por su parte, reforzó sus protocolos para la búsqueda de menores desaparecidos. Se establecieron equipos especializados, cooperación con otros municipios y rastreo más eficaz de señales digitales. El caso de Daniel se estudió como ejemplo de cómo la rapidez y la atención a los detalles pueden marcar la diferencia entre un hallazgo tardío y la impunidad. Los amigos de Daniel, aunque aún afectados, empezaron a hablar de él con más frecuencia, compartiendo recuerdos alegres y las pequeñas travesuras que habían vivido juntos. En sus conversaciones, se percibía un intento de superar la culpa de no haber estado allí para protegerlo. Cada anécdota servía para reconstruir su presencia, para que su memoria no se diluyera en el dolor, sino que se transformara en legado. El faro de C. Salines, que había sido testigo silencioso de los últimos momentos de Daniel, se convirtió en un punto simbólico de reflexión y homenaje. Familias, amigos y vecinos acudían para encender velas y dejar flores, recordando la fragilidad de la vida y la importancia de la comunidad. La historia de Daniel estaba presente en cada visita, marcando el paisaje de la isla con una memoria que no podía borrarse. Finalmente, la historia de Daniel se cerró con una mezcla de justicia y aprendizaje. Ricardo M. estaba condenado, las familias encontraban maneras de seguir adelante, y la isla aprendía a proteger a sus jóvenes. Sin embargo, la narrativa se mantenía viva, no como un mero relato de tragedia, sino como un recordatorio de la fuerza de la familia, la comunidad y la memoria. Y aunque su vida fue arrebatada demasiado pronto, Daniel Ferrer dejó una huella imborrable en Ibiza. Años después, la historia de Daniel se convirtió en parte de la memoria colectiva de Ibiza. Los nuevos residentes y turistas escuchaban sobre aquel joven de 16 años cuya desaparición había sacudido la isla, y sobre cómo una comunidad entera se movilizó para buscar justicia. Su historia se contaba en cafés, bares y escuelas, como advertencia y homenaje al mismo tiempo. Carmen continuó liderando su grupo de apoyo. Cada año, el 14 de junio se organizaba un acto en la Plaza del Puerto, con velas, fotografías y palabras dedicadas a Daniel. Los medios locales siempre cubrían la ceremonia, mostrando cómo el recuerdo de un solo adolescente podía transformar la conciencia social de toda una comunidad. Ese día, la isla parecía detenerse para recordar. Lucía creció con una sensibilidad especial hacia la vida y el arte. Sus dibujos se hicieron más expresivos y profundos, reflejando tanto el dolor de la pérdida como la esperanza de la recuperación. A través de sus ilustraciones, logró transmitir la historia de Daniel a quienes nunca lo conocieron, manteniendo viva su memoria y mostrando cómo el arte puede ser un canal para procesar tragedias. El caso de Daniel también impulsó cambios legales y policiales en Ibiza. Las autoridades reforzaron los protocolos de búsqueda de menores desaparecidos y crearon un registro más eficiente de personas y vehículos sospechosos. Cada decisión tomada tenía en mente evitar que otra familia pasara por la misma angustia que los Ferrer habían vivido durante meses. Los vecinos, aunque aliviados por la resolución del caso, seguían recordando con respeto y cautela aquella noche de junio. Muchos admitían que el miedo no desaparecía del todo, pero que la experiencia los había unido y enseñado a estar atentos. La desaparición de Daniel había mostrado lo vulnerable que puede ser un adolescente y la importancia de la vigilancia comunitaria. El recuerdo de Ricardo M. como culpable también dejó lecciones. La comunidad entendió que el mal puede esconderse tras la apariencia más normal y que incluso personas discretas pueden representar un peligro real. La justicia legal sirvió para cerrar el caso, pero las memorias y advertencias que dejó Ricardo permanecieron como una marca indeleble en Ibiza. El puerto, escenario de la última aparición de Daniel, se volvió un lugar simbólico de respeto. Las autoridades locales colocaron un pequeño memorial con una placa con su nombre, y los barcos que pasaban al anochecer encendían luces en señal de recuerdo. Cada visitante que escuchaba la historia podía sentir que el mar, testigo de la tragedia, seguía llevando consigo un eco del pasado. Carmen, Lucía y los amigos de Daniel aprendieron a vivir con la ausencia, transformando el dolor en fuerza. La familia encontró consuelo en la memoria de Daniel, en los logros de Lucía y en la solidaridad de la comunidad. Su historia pasó de ser un misterio aterrador a un ejemplo de resiliencia y unidad frente a la adversidad. La isla misma, aunque recuperó su rutina turística, nunca olvidó. Los faros, los callejones y el puerto eran recordatorios silenciosos de lo ocurrido. Ibiza mostraba así su doble cara, belleza y misterio, luz y sombra. La historia de Daniel se convirtió en un relato que enseñaba que la vigilancia,
la empatía y la acción comunitaria son esenciales, incluso en los lugares más idílicos. Finalmente, la memoria de Daniel Ferrer sigue viva. Su vida, corta pero intensa, dejó lecciones que resonarán en Ibiza durante generaciones. La justicia se cumplió, pero su historia es más que un caso cerrado. Es un llamado a la protección, a la atención y al cuidado de los jóvenes. Y aunque Ricardo M. fue hallado culpable, la verdadera herencia de Daniel vive en cada corazón que recuerda su historia y lucha porque nunca se repita. Con el tiempo, la historia de Daniel se convirtió en un caso de estudio para psicólogos, sociólogos y criminólogos. Analizar cómo un adolescente podía ser manipulado por un adulto con fines ilícitos ayudó a generar programas de prevención más efectivos. La tragedia de Daniel se transformó en conocimiento, una herramienta para evitar futuras desapariciones en la isla y otras comunidades similares. Los medios continuaron narrando su historia, pero con un enfoque más humano y reflexivo. Documentales, podcasts y artículos destacaban tanto la investigación policial como la resiliencia de la familia. Cada relato no solo mostraba el crimen, sino también la forma en que Carmen y Lucía enfrentaron el dolor, convirtiéndose en un ejemplo de fuerza frente a la adversidad. El memorial en el puerto se volvió punto de encuentro para jóvenes y adultos que querían rendir homenaje a Daniel. Cada año, además de encender velas, se realizaban talleres de concienciación sobre seguridad en la isla. La presencia de turistas no restaba solemnidad. Muchos se detenían a escuchar la historia, comprendiendo que Ibiza también podía ser testigo de tragedias y aprendizajes. Carmen decidió escribir un libro contando la historia de Daniel desde su perspectiva. No era solo un relato policial, sino una memoria íntima de un hijo amado y perdido. Lucía contribuyó con ilustraciones, capturando los momentos más significativos de la vida de su hermano. El proyecto les permitió canalizar el dolor y transformarlo en legado, asegurando que la memoria de Daniel permaneciera viva en nuevas generaciones. Los amigos de Daniel, quienes inicialmente se sintieron impotentes y culpables, encontraron consuelo en participar de los eventos conmemorativos. Recordar los momentos felices que compartieron con él les ayudaba a sobrellevar la ausencia. Cada dibujo, cada recuerdo, cada palabra contada en las reuniones familiares y comunitarias era un acto de resistencia frente al olvido. La isla de Ibiza, aunque recuperó su imagen turística, nunca dejó que el caso se diluyera en el tiempo. Las autoridades locales incorporaron la historia de Daniel en programas educativos para adolescentes, enseñando a reconocer riesgos y a confiar en su intuición. De este modo, la tragedia se convirtió en una enseñanza tangible, una forma de proteger a los jóvenes de peligros invisibles. Los años pasaron, pero el aniversario de la desaparición seguía siendo un día de reflexión. Cada 14 de junio, la plaza del puerto se llenaba de velas, flores y fotografías, mientras Carmen dirigía palabras de amor y recuerdo. Los visitantes y vecinos entendían que, aunque la vida continúa, ciertas pérdidas dejan marcas que no desaparecen, recordando la fragilidad de la existencia. La motocicleta roja, símbolo de la noche de terror, se convirtió en un elemento presente en el recuerdo colectivo. Modelos similares se mostraban en los talleres como ejemplo de cómo pequeños detalles pueden ser cruciales en una investigación. Cada vez que alguien veía una motocicleta roja, la historia de Daniel resurgía en conversaciones, manteniendo viva la memoria y la alerta. Lucía, con su arte, comenzó a colaborar en programas de concienciación para jóvenes. Sus dibujos no solo recordaban a su hermano, sino que también servían para educar sobre riesgos y prevenir situaciones peligrosas. Así, la vida de Daniel, aunque truncada, generaba un impacto positivo en otros adolescentes, protegiendo lo que él no pudo proteger, su propia seguridad y la de sus compañeros. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se convirtió en un relato completo de tragedia, justicia y legado. Aunque Ricardo M. había sido capturado y condenado, la verdadera victoria residía en la transformación de la comunidad, en la memoria preservada por Carmen y Lucía, y en la enseñanza que la historia dejaba para todos. Daniel no fue olvidado. Su vida, su curiosidad y su coraje permanecen, recordando a Ibiza que incluso en la oscuridad puede nacer la luz del aprendizaje y la resiliencia. La historia de Daniel también llegó a escuelas de toda Ibiza. Los docentes utilizaban su caso para enseñar a los adolescentes sobre la importancia de la precaución y de la confianza en los adultos de su entorno. Cada clase era una mezcla de reflexión y prevención, recordando que incluso en lugares aparentemente seguros, la curiosidad puede convertirse en peligro si no se maneja con cuidado. Los talleres de prevención incluyeron actividades prácticas, como identificar situaciones sospechosas, cómo reaccionar ante extraños y la importancia de mantener comunicación constante con familiares o amigos. Daniel, aunque ausente, se convirtió en un símbolo de aprendizaje, y su historia ilustraba los riesgos reales que enfrentan los jóvenes en cualquier comunidad.
Carmen continuaba recibiendo mensajes de otras familias agradecidas. Padres que habían pasado por desapariciones menores o que habían sentido miedo por sus hijos encontraban consuelo y guía en sus palabras. Su labor se transformó en una red de apoyo concreta, donde el dolor se convertía en solidaridad y la experiencia en enseñanza. Cada testimonio recibido reforzaba la importancia de no olvidar. Lucía, a medida que crecía, comprendió que su arte podía trascender lo personal. Sus ilustraciones comenzaron a ser publicadas en periódicos, revistas y exposiciones locales, siempre con el objetivo de educar y concienciar. La historia de su hermano se contaba de manera visual, tocando corazones y enseñando sin necesidad de palabras explícitas, solo con la fuerza de la imagen y el simbolismo. El faro de Ses Salines, escenario final de la tragedia, también se convirtió en un punto educativo. Los guías turísticos y los programas de excursión incluían relatos sobre la desaparición de Daniel, destacando la importancia de la prevención y el cuidado de los jóvenes. Aunque doloroso, el recuerdo del faro enseñaba lecciones de vigilancia y solidaridad. Con el tiempo, las autoridades implementaron medidas de seguridad permanentes en zonas solitarias y poco transitadas. Cámaras, patrullas y vigilancia comunitaria se volvieron comunes, recordando a todos que la tragedia de Daniel había dejado un legado tangible. La isla aprendió que el turismo y la diversión no podían nublar la responsabilidad de proteger a los adolescentes. El caso también inspiró a escritores y podcasters fuera de Ibiza. Historias basadas en Daniel comenzaron a aparecer en medios digitales, recreando los eventos de la desaparición y el hallazgo de Ricardo M. como un relato de misterio, tensión y justicia. Cada narración subrayaba tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de la familia Ferrer. A nivel emocional, Carmen encontró alivio al ver que la historia de Daniel ayudaba a otros. Su dolor se transformaba parcialmente en fuerza, y su vida adquiría un propósito claro: prevenir que otras familias vivieran lo que ella había sufrido. Cada acción, cada charla y cada reunión de apoyo era un homenaje vivo a la memoria de su hijo. Lucía, ya adolescente, empezó a combinar sus estudios con talleres de prevención y dibujo, enseñando a niños y jóvenes cómo expresar emociones difíciles y cómo mantenerse seguros. Su creatividad se convirtió en una herramienta pedagógica, y su vínculo con Daniel se transformó en una fuente de motivación para transmitir mensajes de conciencia. Finalmente, la comunidad de Ibiza comprendió que la historia de Daniel no era solo un caso cerrado de crimen, sino un ejemplo de cómo una tragedia puede inspirar cambios duraderos. La memoria del joven de 16 años permanecía viva en cada acción educativa, en cada vela encendida y en cada historia contada. La isla aprendió que la justicia no solo se encuentra en los tribunales, sino también en la memoria y la transformación social. Con el paso de los años, la historia de Daniel comenzó a formar parte de la identidad de Ibiza. Los nuevos residentes escuchaban sobre la desaparición y la tragedia que había marcado a la comunidad, y aprendían a respetar los rincones solitarios de la isla. La narrativa de Daniel se contaba como una lección de vida. La belleza puede coexistir con el peligro, y la vigilancia es esencial. Carmen se convirtió en un referente para familias de toda España. Su activismo no solo se limitaba a Ibiza, participaba en conferencias, escribía artículos y colaboraba con asociaciones de prevención de desapariciones. La voz de una madre dolida pero fuerte resonaba en cada encuentro, llevando consigo la memoria de su hijo y la fuerza de la experiencia personal. Lucía siguió desarrollando su talento artístico, pero con un enfoque social. Sus exposiciones eran acompañadas de charlas educativas sobre prevención, y su mensaje llegaba tanto a niños como a adultos. La historia de Daniel se contaba a través de sus dibujos: casas frente al mar, faros solitarios y motocicletas rojas, símbolos del pasado pero también de conciencia y aprendizaje. La isla implementó protocolos más estrictos para menores. Las escuelas comenzaron a recibir charlas regulares sobre seguridad, y los padres eran instruidos sobre cómo monitorear de manera efectiva las actividades de sus hijos. La desaparición de Daniel se convirtió en un caso emblemático que ayudó a crear políticas de protección juvenil más robustas y efectivas. El puerto, antes escenario de misterio y miedo, se transformó en un lugar de reflexión. Cada 14 de junio, se realizaban ceremonias que unían a turistas, residentes y familiares de jóvenes desaparecidos. La memoria de Daniel se celebraba con respeto. Velas, flores y palabras de concienciación recordaban que la vida es frágil y que la comunidad tiene un papel activo en su protección. Ricardo M., tras ser condenado, pasó sus años en prisión, pero su figura se convirtió en advertencia y lección. La sociedad comprendió que incluso quienes parecen invisibles pueden representar un peligro real. La justicia legal se cumplió, pero la verdadera enseñanza residía en la prevención, en la memoria activa y en la vigilancia constante. Los amigos de Daniel continuaron compartiendo recuerdos,
enseñando a los más jóvenes sobre el valor de la amistad y la precaución. Cada historia de aventuras y juegos se mezclaba con advertencias sobre la importancia de cuidar su seguridad. La memoria de Daniel se convirtió en un hilo que unía generaciones, transmitiendo lecciones que trascendían el dolor. La isla misma parecía rendir homenaje. Cada rincón solitario, cada calle angosta, cada faro y playa desierta llevaba la marca de lo ocurrido. La tragedia de Daniel enseñó que la vigilancia y la solidaridad son esenciales, incluso en lugares paradisíacos, y que la memoria puede transformar el miedo en conciencia y acción positiva. Carmen, Lucía y la comunidad entendieron que el tiempo no borraba la herida, pero sí podía convertirla en fuerza. La historia de Daniel se contaba no solo como un relato de crimen y desaparición, sino también como un ejemplo de resiliencia y unidad. Cada acto de prevención, cada dibujo, cada vela encendida era un recordatorio de que la memoria salva y enseña. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer, aunque marcada por la tragedia, se transformó en un legado. Su desaparición y el dolor que provocó inspiraron cambios, conciencia y solidaridad. Ibiza aprendió que incluso en medio del misterio y la oscuridad, la luz de la memoria y la acción humana puede prevalecer, dejando una enseñanza eterna para futuras generaciones. El recuerdo de Daniel también se extendió a otros ámbitos culturales. Escritores y cineastas tomaron su historia como base para crear relatos de misterio y reflexión. Documentales y cortometrajes exploraban la vulnerabilidad de los jóvenes, el peligro de confiar en desconocidos y la importancia de la comunidad. Cada obra mantenía viva la memoria de Daniel y servía para educar y prevenir. Carmen se convirtió en conferencista habitual en foros de prevención de delitos contra menores. Su experiencia personal se transformó en un mensaje poderoso. La prevención no es solo responsabilidad de las autoridades, sino de toda la comunidad. Cada charla era un acto de resistencia frente a la tragedia, un modo de honrar la memoria de su hijo y de proteger a otros jóvenes. Lucía empezó a colaborar con programas de radio locales, contando historias de Daniel a través de sus dibujos y relatos visuales. Su talento artístico, unido a la narración, permitió que la historia llegara a más personas. Cada exposición y emisión de radio reforzaba la idea de que la memoria de Daniel podía transformarse en enseñanza para todos los jóvenes de Ibiza y visitantes de la isla. La isla, como sociedad, desarrolló una sensibilidad nueva hacia los jóvenes. Los padres comenzaron a estar más atentos. Los comercios y bares colaboraban en mantener vigilados los espacios donde los adolescentes podían encontrarse, y los recorridos nocturnos se coordinaban con más precaución. La desaparición de Daniel se convirtió en un catalizador de cambio social positivo. Ricardo M., mientras cumplía su condena, fue objeto de estudios criminológicos. Psicólogos evaluaban su comportamiento, tratando de entender cómo alguien podía manipular a un adolescente de manera tan efectiva. Sus confesiones se analizaron en seminarios y cursos sobre prevención de delitos contra menores, mostrando la importancia de la intervención temprana y de la educación comunitaria. Los amigos de Daniel, a pesar de la tragedia, encontraron consuelo en compartir sus recuerdos y experiencias. Comenzaron a organizar reuniones periódicas para honrar su memoria, contando anécdotas de su vida y recreando sus juegos y aventuras. Estas reuniones ayudaban a los jóvenes a procesar la pérdida y a mantener vivo el espíritu de Daniel a través de la amistad. El puerto, aunque escenario de miedo y tragedia, también se transformó en símbolo de conciencia. Las autoridades colocaron placas y memoriales en puntos estratégicos, recordando la desaparición de Daniel y la importancia de proteger a los jóvenes. Los visitantes comprendían que la belleza de la isla coexistía con lecciones importantes sobre la seguridad y la vigilancia comunitaria. Carmen, además de su activismo, escribió artículos de prevención para medios digitales y revistas especializadas. Su mensaje se centraba en enseñar a los padres a detectar signos de vulnerabilidad en sus hijos y a actuar con rapidez ante cualquier indicio de peligro. La experiencia personal se convertía así en una guía práctica para otras familias. Lucía, por su parte, decidió continuar con estudios relacionados con la psicología y el arte. Su objetivo era combinar ambas disciplinas para ayudar a jóvenes a expresar emociones complejas y a prevenir situaciones de riesgo. Daniel, aunque ausente, inspiraba cada paso de su hermana, transformando el dolor en un camino de aprendizaje y ayuda. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se consolidó como un relato completo de tragedia, justicia y legado. Aunque su vida fue arrebatada a los 16 años, su memoria se convirtió en un motor de cambio, prevención y conciencia social. La isla de Ibiza nunca olvidaría, y la familia Ferrer encontró un modo de transformar el dolor en fuerza, asegurando que su historia continuara enseñando y protegiendo a otros. Con los años, la historia de Daniel empezó a formar parte de la identidad educativa de Ibiza.
Los institutos comenzaron a dedicar jornadas completas a la prevención de desapariciones y situaciones de riesgo para adolescentes. Los docentes utilizaban su caso como ejemplo real de cómo la curiosidad, la confianza y la vulnerabilidad podían poner a los jóvenes en peligro, y cómo la intervención rápida podía salvar vidas. Carmen amplió su trabajo, colaborando con ONGs y programas de concienciación a nivel nacional. Su voz se convirtió en un referente, y muchas familias encontraban en ella guía y apoyo. Su mensaje era claro: no basta con lamentar las tragedias, es necesario actuar y educar, enseñar a los jóvenes a confiar pero también a protegerse. Lucía, mientras tanto, se convirtió en un referente artístico y educativo. Sus ilustraciones y exposiciones fueron reconocidas por su capacidad de transmitir emociones y enseñar sobre prevención. Su arte ayudaba a que la memoria de Daniel trascendiera más allá de la familia, llegando a toda la isla, eventualmente, a personas de otras comunidades. El puerto y las zonas solitarias se convirtieron en puntos de vigilancia constante. Cámaras, patrullas y sistemas de alerta temprana se implementaron en áreas consideradas de riesgo. Cada acción de seguridad se justificaba con la historia de Daniel, recordando a todos que la tragedia podía evitarse si existía conciencia y prevención. El caso de Daniel se estudió en facultades de criminología y psicología. Expertos analizaban cómo un adolescente podía ser manipulado, cómo identificar patrones de conducta sospechosa y cómo actuar rápidamente ante una desaparición. La isla de Ibiza, que antes era sinónimo de fiesta y turismo, se convirtió en un ejemplo de aprendizaje comunitario. Los amigos de Daniel, con el tiempo, aprendieron a hablar de su experiencia sin dolor paralizante. Compartían historias de su amistad y de las pequeñas aventuras vividas juntos, siempre destacando la importancia de la precaución. Cada recuerdo se convertía en una lección de vida y en un homenaje activo a su amigo perdido. Carmen continuaba con su activismo, organizando jornadas educativas, talleres y conferencias. Su historia se transformó en un legado vivo que prevenía tragedias. Su fuerza demostraba que, incluso tras el dolor más profundo, era posible transformar la pérdida en acción, concienciación y solidaridad. Lucía decidió dedicar parte de su tiempo a programas de mentoría para jóvenes. Enseñaba a dibujar, pero también a expresar emociones y reconocer situaciones de peligro. La memoria de Daniel se convirtió en guía para otros adolescentes, demostrando que la tragedia podía generar cambios positivos si se manejaba con intención y sensibilidad. El faro de Ses Salines, escenario de los últimos momentos de Daniel, se convirtió en un símbolo de conciencia y reflexión. Cada visita educativa recordaba la fragilidad de la vida, la importancia de la comunidad y la necesidad de proteger a los jóvenes. La isla nunca olvidó, y cada vela encendida era un recordatorio de lo ocurrido. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se consolidó como un relato de tragedia, resiliencia y legado. Aunque su vida fue arrebatada demasiado pronto, su memoria inspiró a toda una isla a aprender, proteger y recordar. Ricardo M. fue condenado, pero la verdadera victoria residía en la acción de la comunidad, la memoria viva de Daniel y la conciencia que su historia dejó en Ibiza. Con el tiempo, la historia de Daniel trascendió la isla. Investigadores de otras comunidades comenzaron a visitar Ibiza para estudiar el caso y aprender de la respuesta de la comunidad. La desaparición, inicialmente una tragedia personal, se convirtió en un ejemplo internacional de cómo una comunidad puede reaccionar ante el peligro y generar cambios significativos. Carmen continuaba recibiendo cartas de padres y familiares que habían perdido a sus hijos o que habían enfrentado situaciones similares. Cada mensaje era un recordatorio de la necesidad de mantener viva la memoria de Daniel y de compartir la experiencia adquirida. Su dolor se transformó en un vínculo que unía a familias afectadas, creando una red de apoyo y aprendizaje. Lucía, con su arte, participaba en ferias educativas y exposiciones en toda España. Sus dibujos eran acompañados de relatos sobre la vida de Daniel, su curiosidad y los riesgos que enfrentó. Su obra se convirtió en una herramienta poderosa de concienciación, permitiendo que la historia del joven de 16 años llegara a nuevos públicos, enseñando sobre prevención y resiliencia. La isla reforzó sus medidas de seguridad y vigilancia. El puerto, las calas y las zonas solitarias contaban con sistemas de monitoreo más estrictos, y las autoridades locales implementaron protocolos de actuación rápida ante desapariciones. Cada acción estaba inspirada en la historia de Daniel, recordando que la prevención podía salvar vidas. Los amigos de Daniel crearon un pequeño grupo de memoria y prevención, reuniéndose periódicamente para compartir recuerdos y enseñar a otros jóvenes a cuidar de sí mismos y de sus amigos. La experiencia les permitió transformar el dolor en acción y mantener viva la esencia de Daniel en la vida cotidiana de la comunidad. Carmen y Lucía organizaron talleres conjuntos de arte y prevención. Los jóvenes aprendían a expresar emociones complejas a través del dibujo y la escritura,
mientras eran educados sobre la seguridad y la identificación de riesgos. La memoria de Daniel se convirtió así en un puente entre el arte, la educación y la prevención social. El faro de Ses Salines se convirtió en un símbolo de memoria colectiva. Cada año, se realizaban ceremonias educativas, combinando la enseñanza con homenajes. Las familias, turistas y residentes participaban en actividades que recordaban la fragilidad de la vida y la importancia de la vigilancia comunitaria, honrando la historia de Daniel. Ricardo M., en prisión, fue objeto de estudios psicológicos que ayudaron a comprender el perfil de depredadores de jóvenes. Su caso permitió mejorar protocolos de investigación y prevención, ofreciendo herramientas para proteger a adolescentes en otras regiones. La justicia legal se cumplió, pero la enseñanza social perduró más allá de los tribunales. La comunidad de Ibiza aprendió que, aunque la tragedia puede golpear de manera inesperada, es posible generar cambios positivos y duraderos. Cada vela encendida, cada dibujo y cada taller educativo eran recordatorios de que la memoria activa de Daniel salvaba y enseñaba. La isla se transformó en un ejemplo de resiliencia y concienciación social. Finalmente, Daniel Ferrer dejó una huella imborrable en Ibiza. Su desaparición y la posterior justicia contra Ricardo M. marcaron un antes y un después en la isla. La memoria de Daniel no solo permaneció en el corazón de su familia, sino que también inspiró cambios comunitarios, educativos y sociales que garantizaron que su historia siguiera enseñando y protegiendo a futuras generaciones. La isla comenzó a organizar jornadas conmemorativas más amplias. Cada año, el 14 de junio, se realizaban talleres, exposiciones de arte, charlas de prevención y caminatas por los lugares que Daniel había frecuentado. Las actividades combinaban educación y homenaje, recordando a todos la importancia de la memoria y la protección de los jóvenes. Carmen se convirtió en portavoz de estas jornadas. Su historia era relatada con detalle, destacando no solo la tragedia, sino también la resiliencia de la familia y la comunidad. Cada intervención era una lección de fortaleza, mostrando que el dolor puede transformarse en acción y prevención efectiva. Lucía, ya con un talento reconocido, lideraba actividades artísticas para jóvenes durante estas jornadas. Sus dibujos, basados en los recuerdos de Daniel y en elementos simbólicos como el faro y la moto roja, ayudaban a transmitir mensajes de conciencia y reflexión. Cada trazo era una manera de mantener vivo el recuerdo de su hermano y educar al mismo tiempo. La policía de Ibiza incorporó protocolos de respuesta rápida para adolescentes en riesgo, inspirados en los errores y aprendizajes del caso Daniel Ferrer. Sistemas de vigilancia, comunicación y coordinación con padres y escuelas se fortalecieron, asegurando que un incidente similar pudiera ser prevenido o abordado de manera más efectiva. Los amigos de Daniel organizaron encuentros de recuerdo donde contaban anécdotas, compartían recuerdos y enseñaban a los jóvenes sobre seguridad y confianza. La memoria de Daniel se transformó en una guía viva para la juventud de la isla, mostrando cómo la amistad y la solidaridad pueden sobrevivir incluso a la tragedia. Los medios continuaron difundiendo la historia, ahora con enfoque educativo y preventivo. Podcast, artículos y documentales no solo narraban el caso, sino que destacaban las lecciones aprendidas, los cambios sociales implementados y el valor de la memoria activa. Daniel se convirtió en un ejemplo de cómo una vida truncada puede inspirar aprendizaje y acción. Carmen amplió sus charlas y talleres a nivel nacional. Su experiencia fue reconocida por asociaciones y entidades que trabajan con menores desaparecidos. Su mensaje central, la prevención y la conciencia colectiva, son herramientas poderosas para proteger a los jóvenes. La memoria de Daniel era la base de todo esto, transformando la tragedia en enseñanza. Lucía decidió estudiar psicología infantil y arte terapia, con el objetivo de ayudar a jóvenes a expresar emociones y prevenir riesgos. La historia de su hermano inspiraba cada paso de su carrera, uniendo la creatividad con la concienciación. Daniel, aunque ausente, seguía guiando la vida de su hermana, convirtiéndose en motor de cambio. El faro de Ses Salines, escenario clave en la desaparición, se transformó en un lugar de reflexión y enseñanza. Las autoridades locales colocaron paneles informativos, señalando la historia y las lecciones del caso, mientras las familias y jóvenes participaban en actividades educativas. La tragedia se convirtió en un catalizador de conciencia comunitaria. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer, aunque marcada por la violencia y la pérdida, se consolidó como un relato de justicia, resiliencia y legado. Ricardo M. fue condenado, pero el verdadero impacto residía en la memoria activa, en los cambios sociales y educativos, y en la inspiración que su vida y su historia dejaron en Ibiza y más allá. La historia de Daniel Ferrer también comenzó a influir en las políticas públicas de protección juvenil. Las autoridades locales revisaron leyes sobre vigilancia,
seguridad en espacios públicos y protocolos de actuación ante desapariciones. Su caso sirvió de ejemplo para mejorar la coordinación entre policía, escuelas y familias, asegurando una respuesta más rápida y efectiva. Carmen continuaba viajando por España para dar charlas y talleres, difundiendo la memoria de su hijo como herramienta de prevención. Cada testimonio que compartía era un recordatorio del valor de la vida, de la importancia de la vigilancia y de cómo la acción comunitaria puede prevenir tragedias similares. La memoria de Daniel se transformaba en enseñanza colectiva. Lucía, por su parte, organizaba exposiciones itinerantes de sus dibujos, mostrando la historia de Daniel a través del arte. Cada ilustración estaba acompañada de explicaciones y charlas educativas, convirtiendo la expresión artística en un recurso de concienciación para jóvenes, padres y educadores. Su trabajo unía creatividad y prevención de manera única. Los amigos de Daniel participaron en programas educativos para adolescentes, compartiendo experiencias y enseñando sobre señales de alerta y seguridad personal. Su relato enfatizaba la importancia de la comunicación entre amigos y familiares, recordando que la prevención comienza con la atención y la responsabilidad compartida. El puerto de Ibiza, donde todo había comenzado, se transformó en un lugar simbólico de conciencia y memoria. Se instalaron paneles con información educativa sobre prevención, y se organizaron actividades de reflexión cada año. La isla reconocía así que incluso los lugares más turísticos pueden albergar historias de peligro, y que la memoria activa salva vidas. Ricardo M., en prisión, fue estudiado como caso de criminología. Expertos analizaron su comportamiento para entender cómo manipulaba a jóvenes y cómo identificar patrones de depredadores. Su condena fue firme, pero su perfil permitió prevenir riesgos en otras comunidades, demostrando que la justicia legal y la prevención social deben ir de la mano. Carmen escribió un segundo libro, centrado en la prevención y en la importancia de la memoria de Daniel como guía. La obra combinaba su experiencia personal con consejos prácticos para familias y educadores, consolidando su papel como referente en protección juvenil. La memoria de Daniel se transformaba así en legado educativo. Lucía decidió iniciar talleres online de arte y prevención para llegar a jóvenes fuera de Ibiza. Su enfoque creativo enseñaba a expresar emociones y a identificar riesgos, uniendo la memoria de su hermano con herramientas concretas para la protección de adolescentes. Cada participante entendía que la historia de Daniel no era solo tragedia, sino también aprendizaje. La comunidad de Ibiza continuó con su vigilancia activa, reforzando la solidaridad entre vecinos y la protección de adolescentes. Cada año, las ceremonias de memoria y los talleres educativos recordaban a todos que la tragedia puede convertirse en enseñanza y que la acción colectiva es clave para prevenir daños. Daniel vivía en cada iniciativa y cada acción. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer cerró un ciclo de tragedia y justicia, pero abrió un legado de conciencia, educación y prevención. La isla, la familia y la comunidad aprendieron que la memoria no solo guarda el pasado, sino que protege el futuro. Ricardo M. fue condenado, pero la verdadera victoria residía en el impacto duradero de la vida y la historia de Daniel. Con el paso de los años, la historia de Daniel se convirtió en un referente para el estudio del crimen juvenil y la prevención. Universidades de criminología y psicología invitaron a Carmen y a expertos locales a hablar sobre el caso, analizando cómo un adolescente podía ser vulnerable ante depredadores y cómo la comunidad podía intervenir de manera efectiva para protegerlo. Lucía amplió su trabajo artístico hacia la ilustración educativa. Sus dibujos, basados en recuerdos de Daniel y elementos simbólicos como el faro y la motocicleta roja, comenzaron a ser utilizados en talleres escolares. Los niños aprendían a identificar señales de peligro y a comunicarse con confianza con sus padres y amigos, combinando el arte con la prevención. La policía de Ibiza consolidó protocolos de búsqueda más rápidos y efectivos para casos de desaparición de menores. Se implementaron sistemas de alerta temprana y colaboración intermunicipal, tomando como referencia directa la experiencia del caso Daniel Ferrer. La isla demostraba que la prevención podía salvar vidas y se combinaba con la acción rápida y coordinada. Carmen continuó liderando conferencias y talleres, explicando cómo la memoria activa de Daniel servía de guía para familias y comunidades. Su testimonio personal era el eje de una enseñanza valiosa. La vigilancia y la conciencia colectiva son fundamentales para proteger a los jóvenes, y la prevención comienza con la educación y la atención constante. Los amigos de Daniel se involucraron activamente en programas educativos. Contaban la historia de su amigo y enseñaban cómo la curiosidad y la confianza pueden ser manipuladas por adultos peligrosos. Cada testimonio ayudaba a otros adolescentes a aprender a cuidarse y a actuar de manera responsable ante situaciones sospechosas. El puerto, escenario del misterio y la tragedia, se convirtió en un punto educativo permanente. Paneles informativos,
Recorridos guiados y actividades de concienciación recordaban a todos la importancia de la memoria activa y de la prevención. La historia de Daniel se integró al paisaje de la isla como una lección de vigilancia y solidaridad comunitaria. Ricardo M., en prisión, fue estudiado por expertos para comprender su perfil y su modo de manipulación. Su análisis permitió desarrollar guías para padres, educadores y policías sobre cómo identificar a depredadores y prevenir situaciones de riesgo. La condena fue importante, pero el aprendizaje social que dejó su caso tuvo un impacto aún mayor. Lucía combinó psicología y arte terapia, ofreciendo talleres donde los jóvenes podían expresar emociones difíciles y aprender sobre la importancia de la seguridad personal. Su trabajo era un homenaje constante a su hermano, transformando la tragedia en educación y conciencia colectiva. Carmen y Lucía comenzaron a colaborar con otras comunidades afectadas por desapariciones, compartiendo estrategias y experiencias. La historia de Daniel se convirtió en un puente de aprendizaje, mostrando que una vida perdida puede generar conciencia y salvar a otros si su memoria se utiliza con propósito. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer alcanzó un estado de legado permanente. La tragedia inicial y la posterior justicia con Ricardo M. se transformaron en un ejemplo de resiliencia, conciencia y prevención. Ibiza aprendió que la memoria activa puede proteger, enseñar y unir a la comunidad, asegurando que Daniel viva en la conciencia colectiva y en la acción diaria. La historia de Daniel también inspiró la creación de materiales educativos multimedia. Vídeos, podcast y presentaciones interactivas relataban su vida, la desaparición y las medidas preventivas que se implementaron después. Cada recurso buscaba educar a adolescentes, padres y maestros, convirtiendo la tragedia en una herramienta de aprendizaje activa. Carmen fue invitada a participar en programas de radio y televisión para hablar sobre prevención de desapariciones y cómo mantener la seguridad de los jóvenes. Su voz, llena de dolor pero también de determinación, transmitía un mensaje claro. La memoria de Daniel no solo debía recordarse, sino utilizarse para proteger a otros. Lucía continuaba creciendo como artista y educadora. Sus talleres combinaban ilustración, psicología y narración, permitiendo que los jóvenes aprendieran de forma creativa y reflexiva. Cada actividad estaba impregnada de la historia de Daniel, recordando que la prevención y la memoria podían coexistir con la expresión artística. Los amigos de Daniel organizaron un pequeño museo itinerante en Ibiza, mostrando recuerdos, dibujos y objetos relacionados con su vida. El proyecto buscaba educar a los adolescentes sobre riesgos y seguridad, y mantener viva la memoria de Daniel a través de la interacción directa con su historia y sus pertenencias. El puerto de Ibiza se convirtió en un lugar emblemático para la educación en prevención. Las autoridades locales instalaron señalizaciones y paneles que narraban la historia de Daniel y ofrecían consejos sobre seguridad juvenil. Cada visitante podía aprender sobre el caso y reflexionar sobre la importancia de proteger a los adolescentes en espacios públicos. Ricardo M., mientras cumplía su condena, fue objeto de estudios de criminología que se compartieron con escuelas y policías. Su perfil ayudó a identificar conductas sospechosas y a prevenir la manipulación de menores. La justicia legal se cumplió, pero el verdadero impacto estaba en la conciencia colectiva generada por su caso. Carmen comenzó a organizar encuentros internacionales con otras familias afectadas por desapariciones. La historia de Daniel sirvió como modelo para crear redes de apoyo y programas preventivos en diferentes comunidades. Su labor mostraba que la memoria de un hijo perdido podía convertirse en un legado global. Lucía decidió crear un programa de mentoría artística para adolescentes, enseñándoles no solo a dibujar, sino también a expresar sus emociones y a desarrollar conciencia sobre su seguridad personal. Cada joven que participaba llevaba consigo la enseñanza de Daniel, que la curiosidad es valiosa, pero la prudencia es indispensable. La comunidad de Ibiza consolidó una cultura de prevención y solidaridad. Los vecinos se comunicaban activamente, cuidaban de los jóvenes y colaboraban con las autoridades. La desaparición de Daniel dejó un impacto duradero, demostrando que la memoria y la acción colectiva pueden transformar el miedo en protección y enseñanza. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer, aunque marcada por la tragedia, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y legado. Su desaparición y la condena de Ricardo M. se transformaron en enseñanzas duraderas, y la memoria de Daniel sigue viva en cada acción educativa, cada taller y cada ceremonia que recuerda su vida en Ibiza. Con el tiempo, la historia de Daniel se incorporó oficialmente al currículo educativo de varios colegios en Ibiza. Las clases sobre seguridad, conciencia y prevención de riesgos incluían el relato completo de su vida, desaparición y la respuesta de la comunidad. Los estudiantes aprendían a través de su historia que la prevención es una herramienta poderosa para protegerse. Carmen siguió siendo una voz activa en la isla y más allá. Cada conferencia y taller que impartía incluía consejos prácticos para padres y educadores,
así como relatos personales sobre su hijo. Su experiencia se transformó en guía para familias, recordando que la memoria activa de Daniel podía salvar vidas y prevenir tragedias similares. Lucía, ya adolescente avanzada, comenzó a publicar un libro ilustrado sobre la historia de Daniel. Sus dibujos, combinados con narraciones educativas, se distribuían en escuelas y bibliotecas. La obra tenía un doble propósito: rendir homenaje a su hermano y educar a los jóvenes sobre los riesgos que enfrentan, enseñándoles a actuar con prudencia y responsabilidad. Los amigos de Daniel continuaron participando activamente en programas de concienciación. Cada relato que compartían, cada anécdota y recuerdo se transformaba en lecciones de vida para otros adolescentes. Daniel se convirtió en símbolo de amistad, cuidado y responsabilidad, y su historia se contaba con un enfoque educativo y preventivo. El puerto de Ibiza se consolidó como un espacio de memoria y aprendizaje. Las visitas escolares incluían recorridos guiados, explicaciones sobre el caso y talleres prácticos. Los jóvenes aprendían a identificar situaciones sospechosas y a mantener la comunicación con adultos de confianza, reforzando la idea de que la vigilancia y la prevención son responsabilidad de todos. Ricardo M., en prisión, fue objeto de estudios adicionales de criminología. Su perfil ayudó a desarrollar programas de entrenamiento para policías y educadores, enseñando a detectar conductas manipuladoras y proteger a los jóvenes de adultos peligrosos. La justicia legal se cumplió, pero su caso también dejó un aprendizaje preventivo invaluable. Carmen y Lucía trabajaron juntas en programas de prevención en línea, utilizando redes sociales y plataformas digitales para llegar a adolescentes fuera de Ibiza. Cada publicación combinaba relatos de la historia de Daniel con consejos prácticos de seguridad y ejercicios de reflexión, logrando un alcance amplio y efectivo. La isla adoptó medidas de seguridad permanentes en zonas solitarias y recreativas. Cámaras de vigilancia, patrullas y coordinación comunitaria se convirtieron en norma, demostrando que la tragedia de Daniel había cambiado la manera en que Ibiza cuidaba de sus jóvenes. La memoria activa de su historia se transformaba en protección concreta. Los aniversarios de la desaparición se convirtieron en jornadas completas de memoria, educación y prevención. Ceremonias, talleres, exposiciones y charlas llenaban el calendario de la isla, recordando a todos que la vida de Daniel, aunque truncada, tenía un propósito duradero: enseñar y proteger a otros. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer trascendió el tiempo. Aunque su vida fue arrebatada a los 16 años, su memoria se convirtió en un legado de educación, prevención y solidaridad. Ricardo M. fue condenado, pero la verdadera victoria estaba en la conciencia activa de la comunidad y en la enseñanza que su historia dejó para generaciones futuras. Con los años, la historia de Daniel comenzó a formar parte de la cultura local de Ibiza. Las familias hablaban de su caso como ejemplo de resiliencia y prevención. Cada hogar entendía la importancia de estar atentos y de enseñar a los jóvenes sobre riesgos, utilizando la memoria de Daniel como guía para proteger a sus hijos. Carmen organizaba regularmente talleres para padres y educadores. Explicaba cómo detectar señales de vulnerabilidad, cómo comunicarse con los adolescentes y cómo actuar rápidamente ante situaciones sospechosas. Su experiencia personal convertía cada sesión en un testimonio poderoso, lleno de emoción y aprendizaje. Lucía, mientras tanto, amplió su proyecto artístico, creando ilustraciones que relataban la vida de Daniel desde su propia perspectiva. Cada dibujo combinaba elementos simbólicos, como el faro y la motocicleta roja, con lecciones de seguridad, mostrando a los jóvenes la importancia de la precaución y la conciencia. Los amigos de Daniel participaron en charlas y actividades educativas, explicando cómo la amistad y la comunicación podían ser herramientas de prevención. Sus relatos mostraban la importancia de estar alerta y de cuidar a los amigos, enseñando que la prevención también es responsabilidad de los compañeros. El puerto de Ibiza se consolidó como un punto de memoria y aprendizaje. Las visitas escolares incluían recorridos guiados y talleres de concienciación, enseñando a los adolescentes sobre los riesgos que pueden encontrarse incluso en lugares aparentemente seguros. Daniel se convirtió en un símbolo de advertencia y educación. Ricardo M., aunque en prisión, fue utilizado como caso de estudio en programas de formación para policías y educadores. Su perfil ayudó a enseñar cómo identificar patrones de depredadores y cómo actuar frente a conductas sospechosas. La justicia se cumplió, pero el aprendizaje social derivado de su caso tuvo un impacto mucho más amplio. Carmen escribió artículos y guías sobre prevención de desapariciones, compartiendo consejos prácticos basados en su experiencia. Su objetivo era llegar a más familias y educadores, asegurando que la historia de Daniel se convirtiera en un legado educativo y preventivo para toda España. Lucía creó programas de mentoría para jóvenes, combinando arte, expresión emocional y conciencia de seguridad.
Enseñaba cómo la creatividad puede ser un medio para aprender sobre riesgos y protegerse, utilizando la memoria de su hermano como ejemplo inspirador. La comunidad de Ibiza consolidó una cultura de vigilancia y solidaridad. Vecinos, escuelas y autoridades colaboraban para proteger a los adolescentes, mostrando que la tragedia podía transformarse en aprendizaje y acción colectiva. La historia de Daniel se convirtió en un recordatorio permanente de la importancia de la prevención. Finalmente, la memoria de Daniel Ferrer se consolidó como un legado duradero. Su desaparición y la condena de Ricardo M. sirvieron para transformar la isla de Ibiza en un ejemplo de conciencia, educación y prevención. La vida de Daniel, aunque corta, continúa protegiendo y enseñando a generaciones futuras. Con el paso del tiempo, la historia de Daniel se volvió un referente en campañas de concienciación para adolescentes en toda España. Las autoridades locales y nacionales utilizaron su caso para educar sobre los riesgos de confiar en desconocidos y la importancia de mantener comunicación constante con familiares y amigos. Su memoria se transformaba en una herramienta preventiva. Carmen continuó expandiendo su labor. Participaba en congresos, talleres y conferencias, compartiendo no solo la historia de su hijo, sino también estrategias concretas para proteger a los jóvenes. Su mensaje enfatizaba que la prevención requiere educación, vigilancia y acción colectiva, y que cada familia puede marcar la diferencia. Lucía siguió utilizando su arte como medio educativo. Sus ilustraciones se transformaron en recursos digitales, exposiciones itinerantes y libros ilustrados para escuelas. Cada obra transmitía emociones y enseñanzas sobre seguridad, resiliencia y memoria, mostrando que la creatividad puede ser un vehículo poderoso para la educación. Los amigos de Daniel continuaban involucrándose en programas de mentoría y charlas educativas. Contaban cómo la curiosidad y la confianza pueden ser manipuladas por adultos peligrosos, y cómo la vigilancia de los compañeros puede salvar vidas. La memoria de Daniel se convertía en guía para otros jóvenes, enseñando que la prevención también depende de la comunidad. El puerto de Ibiza se consolidó como un lugar de referencia para la memoria y la educación. Las visitas guiadas incluían relatos de Daniel, talleres sobre prevención y actividades reflexivas para los adolescentes. Cada recorrido recordaba la importancia de la vigilancia y la conciencia comunitaria, reforzando la enseñanza del caso. Ricardo M., en prisión, fue objeto de estudios adicionales de criminología y psicología. Su perfil permitió desarrollar protocolos para detectar a depredadores de jóvenes y capacitar a educadores y policías. La justicia se cumplió, pero el aprendizaje derivado de su caso tuvo un efecto positivo mucho más amplio que la condena misma. Carmen y Lucía trabajaron juntas en talleres combinados de arte y educación para jóvenes. Utilizando ilustraciones, narración y actividades prácticas, enseñaban sobre riesgos, emociones y estrategias de prevención. La historia de Daniel servía de eje central, convirtiéndose en un ejemplo concreto de cómo transformar tragedia en enseñanza. La isla de Ibiza consolidó un enfoque de seguridad proactivo. Las autoridades, escuelas y comunidades adoptaron medidas permanentes para proteger a los adolescentes, inspiradas directamente en el caso de Daniel. La memoria de su historia se convirtió en parte de la cultura local, recordando a todos que la prevención puede salvar vidas. Los aniversarios de la desaparición de Daniel se convirtieron en jornadas educativas y conmemorativas. Velas, exposiciones, charlas y actividades artísticas reunían a residentes, turistas y familias, reforzando la importancia de la memoria activa y la prevención continua. Cada actividad mantenía vivo el legado de Daniel y enseñaba a futuras generaciones. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se consolidó como un relato completo de tragedia, justicia y legado. Su desaparición y la condena de Ricardo M. transformaron la isla de Ibiza en un ejemplo de conciencia, solidaridad y prevención. La memoria de Daniel vive en cada acción educativa, en cada taller y en cada ceremonia que recuerda su vida y su historia. Con el tiempo, la historia de Daniel Ferrer se volvió un referente no solo en Ibiza, sino en otras comunidades de España. Las experiencias de la familia y la respuesta de la isla se compartían en conferencias y seminarios, demostrando cómo una tragedia puede transformarse en enseñanza y acción preventiva para proteger a adolescentes en cualquier lugar. Carmen intensificó su labor educativa y preventiva. Cada charla, taller y conferencia incluía no solo la historia de Daniel, sino también consejos prácticos sobre cómo actuar ante situaciones sospechosas, cómo mantener una comunicación abierta con los hijos y cómo involucrar a la comunidad en la protección de los jóvenes. Su mensaje se convirtió en un ejemplo de resiliencia activa. Lucía amplió sus proyectos artísticos a plataformas digitales y exposiciones internacionales. Sus ilustraciones narraban la historia de Daniel, combinando elementos simbólicos y educativos.
Cada dibujo servía como herramienta de concienciación para enseñar a los adolescentes sobre la importancia de la prudencia, la observación y la comunicación con adultos de confianza. Los amigos de Daniel se convirtieron en defensores activos de la prevención. Realizaban charlas en colegios y centros juveniles, explicando cómo la amistad y la solidaridad pueden ser herramientas de protección. La memoria de Daniel se transformó en guía para otros adolescentes, mostrando que incluso en medio del dolor, es posible educar y prevenir. El puerto de Ibiza, escenario de la última aparición de Daniel, se consolidó como lugar de memoria y educación. Se realizaban talleres, recorridos guiados y actividades de concienciación para jóvenes. Cada visita recordaba la importancia de la vigilancia, la solidaridad comunitaria y la responsabilidad personal en la protección de los adolescentes. Ricardo M., en prisión, fue objeto de estudios criminológicos que permitieron identificar patrones de conducta manipuladora y depredadora. Su análisis se compartió con educadores, psicólogos y fuerzas de seguridad, ayudando a prevenir que otros adolescentes fueran víctimas de manipulaciones similares. La justicia legal se cumplió, pero el aprendizaje social fue aún más significativo. Carmen y Lucía organizaron talleres combinados de prevención y arte. Los jóvenes aprendían a expresar emociones, reflexionar sobre la seguridad y comprender los riesgos a través de actividades creativas. La historia de Daniel servía como eje central, mostrando cómo la memoria de un ser querido puede convertirse en una poderosa herramienta educativa. La isla de Ibiza adoptó medidas permanentes de seguridad en zonas solitarias y recreativas. Cámaras, patrullas y sistemas de alerta temprana se implementaron para proteger a los adolescentes, inspirados directamente en la experiencia del caso Daniel Ferrer. La memoria activa de la historia se convirtió en protección tangible. Los aniversarios de la desaparición de Daniel se consolidaron como jornadas educativas y conmemorativas. Velas, exposiciones, charlas y talleres reunían a la comunidad, reforzando la importancia de la memoria activa y la prevención constante. Cada actividad enseñaba a los más jóvenes sobre la responsabilidad de cuidarse a sí mismos y a sus compañeros. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se convirtió en un legado duradero de justicia, prevención y conciencia. Aunque su vida fue interrumpida trágicamente, su memoria sigue influyendo en la educación de los jóvenes, la conciencia comunitaria y la cultura de prevención en Ibiza y más allá. Ricardo M. fue condenado, pero el impacto real fue el aprendizaje colectivo que Daniel inspiró. La historia de Daniel también se incorporó en programas de formación para educadores y trabajadores sociales. Los profesionales aprendían a reconocer señales de riesgo, a intervenir de manera temprana y a trabajar junto a familias para proteger a los adolescentes. La memoria de Daniel se convirtió en un recurso educativo valioso, más allá de Ibiza. Carmen siguió expandiendo su trabajo a nivel nacional, compartiendo su experiencia en congresos y seminarios. Su historia personal demostraba cómo la prevención y la educación pueden salvar vidas. Cada consejo que ofrecía estaba impregnado de emoción y sabiduría, recordando que la memoria de un hijo perdido puede transformarse en una fuerza protectora. Lucía, inspirada por su hermano, creó un programa de mentoría artística para jóvenes de toda la isla. Los talleres combinaban dibujo, narración y ejercicios de conciencia, enseñando a los adolescentes a identificar riesgos y expresar emociones de manera segura. Su trabajo artístico se convirtió en una herramienta de enseñanza y prevención muy efectiva. Los amigos de Daniel colaboraban en actividades educativas y de prevención en escuelas y centros juveniles. Cada relato sobre su amistad y la vida de Daniel servía para enseñar valores de solidaridad, cuidado mutuo y responsabilidad. Su memoria guiaba a otros jóvenes, recordándoles la importancia de estar atentos y protegerse entre ellos. El puerto, lugar emblemático de la historia, continuaba siendo un sitio de educación y memoria. Los recorridos guiados, paneles informativos y talleres para adolescentes enseñaban sobre prevención y conciencia. Cada visita reforzaba la idea de que incluso los espacios más turísticos y aparentemente seguros requieren atención y vigilancia. Ricardo M., aún en prisión, fue estudiado como caso de referencia en criminología. Su comportamiento y manipulación de adolescentes se convirtió en material de análisis para policías, educadores y psicólogos. Esto permitió que su caso tuviera un impacto educativo, enseñando cómo prevenir futuras situaciones de riesgo. Carmen y Lucía organizaron exposiciones itinerantes que combinaban arte y prevención. Los jóvenes aprendían a través de dibujos, relatos y dinámicas educativas, mientras comprendían la historia de Daniel. Cada exposición transformaba la tragedia en enseñanza y reflexión, mostrando cómo la memoria activa puede proteger vidas. La comunidad de Ibiza consolidó una cultura de solidaridad y vigilancia. Vecinos, escuelas y autoridades trabajaban juntos para proteger a los adolescentes, inspirados en la historia de Daniel.
La isla se convirtió en un ejemplo de cómo la memoria de una vida truncada puede generar un cambio duradero en la sociedad. Cada aniversario de la desaparición de Daniel se convirtió en un evento educativo y conmemorativo. Ceremonias, con el tiempo, los programas educativos y charlas reunían a la comunidad para recordar a otras historias y reforzar la importancia de España. La memoria de Daniel se transformaba como un caso de desaparición y puede transformarse en enseñanza colectiva. Finalmente, mostrando la de Daniel Ferrer consolidó un legado de solidaridad y la prevención, educación y prevención. Aunque su vida fue interrumpida a los 16 conferencias, su mensaje central seguía siendo que la memoria cada taller y cada acto puede convertirse en fuerza protectora. Ricardo M. fue condenado, pero el verdadero testimonio combinaba en la transformación social, experiencia y estrategias concretas de prevención, dejando una huella imborrable en cada audiencia. Lucía desarrolló un proyecto digital que permitía a adolescentes de toda España participar en talleres de arte y prevención en línea. Sus ilustraciones y narraciones enseñaban cómo expresar emociones y reconocer riesgos. La memoria de Daniel se expandía más allá de Ibiza, alcanzando a jóvenes que nunca conocieron al chico, pero que aprendían de su historia. Los amigos de Daniel organizaron un programa de mentoría para adolescentes en la isla. A través de talleres, actividades al aire libre y charlas interactivas, enseñaban sobre amistad, solidaridad y precaución. La historia de Daniel se convertía en ejemplo de cómo la acción comunitaria puede prevenir riesgos y proteger vidas. El puerto y el faro de Ses Salines seguían siendo lugares simbólicos de memoria y enseñanza. Cada visita escolar y actividad educativa reforzaba la importancia de la vigilancia, la prevención y la solidaridad comunitaria. Daniel, aunque ausente, guiaba cada acción y recordaba la fragilidad de la vida adolescente. Ricardo M., en prisión, fue incluido en estudios internacionales de criminología. Su perfil permitió crear guías de prevención y estrategias de intervención para proteger a menores de depredadores. La condena fue firme, pero la lección social derivada de su comportamiento se convirtió en un recurso educativo invaluable. Carmen y Lucía crearon una serie de libros y materiales educativos que combinaban relato, ilustración y prevención. Estos recursos fueron distribuidos en escuelas, bibliotecas y centros juveniles. Cada página enseñaba sobre riesgos, prevención y resiliencia, utilizando la memoria de Daniel como eje de aprendizaje. La comunidad de Ibiza consolidó protocolos de vigilancia y comunicación entre vecinos, escuelas y autoridades. La experiencia de Daniel se convirtió en modelo de acción colectiva para proteger a adolescentes. Cada medida tomada reforzaba la enseñanza de que la memoria activa y la prevención pueden transformar la tragedia en protección. Los aniversarios de la desaparición se transformaron en jornadas integrales de educación y homenaje. Talleres, exposiciones, charlas y ceremonias reunían a toda la comunidad, recordando la historia de Daniel y reforzando la conciencia preventiva entre los jóvenes y sus familias. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se convirtió en un legado que trasciende generaciones. Aunque su vida terminó a los 16 años, su memoria sigue inspirando educación, conciencia y solidaridad. Ricardo M. fue condenado, pero la verdadera victoria reside en la transformación social y la protección de los jóvenes que la historia de Daniel continúa generando. La historia de Daniel comenzó a inspirar documentales y podcasts educativos en toda España. Los creadores buscaban no solo relatar el caso, sino transmitir enseñanzas sobre prevención y seguridad juvenil. Cada producción mantenía vivo su legado y mostraba cómo la memoria de un joven perdido podía educar y salvar vidas. Carmen continuaba compartiendo su experiencia en medios de comunicación. Cada entrevista era un recordatorio del poder de la memoria activa. Su mensaje enfatizaba la importancia de la vigilancia constante, la comunicación con los hijos y la colaboración entre familias y comunidad para proteger a los adolescentes. Lucía desarrolló un programa de mentoría artística para jóvenes de toda Ibiza. A través del dibujo y la narración, enseñaba sobre emociones, riesgos y prevención. Cada taller combinaba creatividad y educación, mostrando cómo la memoria de Daniel podía inspirar aprendizaje y conciencia en adolescentes que aún no lo conocían. Los amigos de Daniel seguían participando en actividades educativas. Su relato sobre la vida y desaparición de Daniel se transformaba en enseñanza directa para otros jóvenes, enfatizando valores de amistad, solidaridad y precaución. La memoria de Daniel se convirtió en guía activa para proteger a la comunidad adolescente. El puerto y el faro de Ses Salines continuaban siendo lugares de memoria y educación. Cada visita guiada incluía talleres y actividades de prevención. Daniel, aunque ausente físicamente, seguía presente en la conciencia de los jóvenes, recordando la importancia de la vigilancia y la responsabilidad compartida. Ricardo M., aún en prisión, se convirtió en un caso de estudio permanente para criminólogos y educadores.
Su comportamiento y métodos de manipulación se analizaron para diseñar protocolos de prevención y estrategias de intervención temprana. La justicia legal se cumplió, pero el aprendizaje social derivado de su caso tuvo un impacto mucho mayor. Carmen y Lucía trabajaban juntas en materiales educativos digitales. Los jóvenes podían aprender a través de ilustraciones, historias interactivas y ejercicios de reflexión sobre seguridad y prevención. La historia de Daniel se convertía así en un recurso pedagógico innovador, combinando memoria, arte y enseñanza. La comunidad de Ibiza reforzó su cultura de vigilancia y apoyo mutuo. Vecinos, escuelas y autoridades trabajaban coordinadamente para proteger a los adolescentes. La historia de Daniel sirvió como modelo de cómo una tragedia puede generar cambios duraderos en la seguridad y conciencia social. Los aniversarios de la desaparición se transformaron en eventos educativos integrales. Talleres, exposiciones, charlas y ceremonias conmemorativas reunían a toda la comunidad, recordando a Daniel y reforzando la importancia de la prevención y la solidaridad. Cada actividad mantenía vivo su legado. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se consolidó como un ejemplo de resiliencia, justicia y prevención. Aunque su vida terminó trágicamente a los 16 años, su memoria sigue inspirando educación y conciencia en Ibiza y más allá. Ricardo M. fue condenado, pero la verdadera victoria reside en el impacto duradero que la historia de Daniel dejó en la sociedad. Con el paso de los años, la historia de Daniel Ferrer comenzó a ser utilizada como caso de estudio en programas internacionales de prevención de riesgos juveniles. Expertos en educación y seguridad analizaban la desaparición, las medidas tomadas por la comunidad y la forma en que la memoria del joven se transformó en enseñanza y protección. Carmen continuaba viajando a diferentes ciudades para impartir conferencias y talleres. Su mensaje central enfatizaba que la prevención requiere educación, comunicación y vigilancia constante. Cada charla combinaba emoción y estrategias prácticas, mostrando cómo la memoria de un hijo perdido puede convertirse en una herramienta poderosa para salvar vidas. Lucía desarrolló una serie de exposiciones itinerantes basadas en la vida y legado de Daniel. Sus ilustraciones mostraban lugares significativos, emociones y lecciones de prevención, conectando con jóvenes de diferentes comunidades. Cada exposición enseñaba sobre seguridad y resiliencia, utilizando la creatividad como vehículo de aprendizaje. Los amigos de Daniel se mantuvieron activos en programas de mentoría y educación. Sus relatos personales sobre amistad, confianza y precaución ayudaban a otros adolescentes a entender cómo protegerse y cuidar a sus amigos. La memoria de Daniel se transformaba en guía práctica y ejemplo de responsabilidad. El puerto y el faro de Ses Salines se consolidaron como lugares emblemáticos de memoria y educación. Cada visita escolar incluía recorridos guiados, talleres de prevención y actividades reflexivas. Daniel, aunque ausente, seguía presente en cada aprendizaje y acción comunitaria. Ricardo M., en prisión, se convirtió en objeto de estudios psicológicos y criminológicos internacionales. Su perfil ayudó a desarrollar protocolos de intervención y prevención frente a depredadores de menores. La justicia se cumplió, pero el impacto educativo de su caso resultó mucho más significativo para la sociedad. Carmen y Lucía crearon materiales educativos interactivos, combinando narración, ilustración y actividades de concienciación. Los jóvenes podían aprender sobre riesgos y estrategias de protección de manera creativa, mientras recordaban la historia de Daniel y comprendían la importancia de la prevención y la solidaridad comunitaria. La comunidad de Ibiza consolidó medidas de vigilancia y protección juvenil. Escuelas, vecinos y autoridades trabajaban coordinadamente para mantener seguros a los adolescentes. La historia de Daniel se convirtió en un modelo de acción colectiva, demostrando cómo la memoria activa puede transformar la tragedia en prevención efectiva. Los aniversarios de la desaparición de Daniel se convirtieron en jornadas de memoria y aprendizaje. Talleres, exposiciones y charlas educativas reunían a la comunidad, reforzando la conciencia sobre la seguridad juvenil. Cada actividad mantenía viva la memoria de Daniel y enseñaba lecciones de precaución y solidaridad. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer dejó un legado duradero de justicia, educación y prevención. Aunque su vida fue truncada a los 16 años, su memoria sigue inspirando conciencia, acción y protección para adolescentes en Ibiza y más allá. Ricardo M. fue condenado, pero el impacto real reside en la transformación social y educativa que Daniel inspiró. La historia de Daniel Ferrer se convirtió en un referente educativo y social no solo en Ibiza, sino también en otras islas y comunidades españolas. Su caso demostró cómo la tragedia puede transformarse en prevención, enseñando a adolescentes, familias y comunidades a reconocer riesgos y actuar con rapidez ante cualquier indicio de peligro. Carmen se dedicaba a recorrer conferencias, talleres y seminarios,
compartiendo su experiencia y los aprendizajes que la desaparición de Daniel había dejado. Su mensaje central era claro: la vigilancia y la comunicación constante son herramientas esenciales para proteger a los jóvenes, y la memoria activa puede salvar vidas. Lucía desarrolló un proyecto de mentoría artística que alcanzó a jóvenes de toda España. Combinaba la ilustración, la narrativa y ejercicios de concienciación, enseñando a los adolescentes a expresar emociones y a identificar señales de peligro en su entorno. Su arte se convirtió en un vehículo educativo y preventivo muy poderoso. Los amigos de Daniel continuaban participando en actividades educativas. Cada relato sobre su amistad, los juegos compartidos y los momentos cotidianos se transformaba en lección de cuidado, solidaridad y responsabilidad. La historia de Daniel se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la acción comunitaria puede proteger a los adolescentes. El puerto y el faro de Ses Salines seguían siendo espacios emblemáticos de memoria y aprendizaje. Las visitas escolares incluían recorridos guiados, talleres de prevención y dinámicas de reflexión. Daniel, aunque ausente, estaba presente en la conciencia de los jóvenes y en la enseñanza de la comunidad. Ricardo M., en prisión, continuó siendo un caso de estudio para psicólogos y criminólogos. Su perfil permitió crear protocolos de intervención, estrategias de vigilancia y métodos educativos para proteger a menores de depredadores. La justicia se cumplió, pero la enseñanza derivada de su comportamiento fue aún más duradera. Carmen y Lucía desarrollaron materiales educativos digitales que combinaban ilustración, narrativa y ejercicios prácticos. Estos recursos llegaban a adolescentes de toda España, enseñándoles a actuar con precaución, a reconocer situaciones sospechosas y a confiar en adultos de confianza. La memoria de Daniel se expandía más allá de Ibiza. La comunidad de Ibiza consolidó protocolos de vigilancia, comunicación y prevención en escuelas, espacios públicos y recreativos. La historia de Daniel se convirtió en modelo de acción colectiva, demostrando que la memoria activa puede transformar el miedo y la tragedia en protección efectiva y sostenida. Cada aniversario de la desaparición de Daniel se transformaba en jornadas educativas y conmemorativas. Talleres, charlas, exposiciones y ceremonias recordaban su vida y enseñaban a los jóvenes sobre precaución, vigilancia y solidaridad. La memoria de Daniel inspiraba acción y reflexión en toda la isla. La historia de Daniel Ferrer empezó a formar parte de programas educativos internacionales. Expertos en seguridad juvenil. Los amigos de Daniel formaron una red juvenil para desarrollar estrategias aplicables. Organizaban actividades, contextos, talleres consolidando su legado como ejemplo de amistad y solidaridad. La memoria creó alianzas con ONGs dedicadas a la protección de menores, mostrando cómo su experiencia sirvió para desarrollar programas preventivos. El puerto y el faro de Ses Salines que alcanzaron rehabilitados como lugares de educación, reforzando la idea de que la memoria. Se instalaron paneles informativos. Recorridos continuaba su trabajo de arte terapia de riesgos. A sus talleres enseñaban a los jóvenes a expresar toda la comunidad, a reflexionar sobre riesgos y aunque condenado, fue objeto de análisis en estudios. La creatividad se convirtió en energía y psicología y educación emocional. Sus patrones de manipulación y control permitieron enseñar cómo actuar ante depredadores y prevenir situaciones similares en el futuro. Carmen y Lucía desarrollaron un programa educativo conjunto para padres y adolescentes. Combinaron charlas, ilustraciones y actividades interactivas que enseñaban sobre seguridad, comunicación y prevención de riesgos. La memoria de Daniel se transformaba así en guía práctica y pedagógica. La comunidad de Ibiza reforzó su compromiso con la prevención. Vecinos, autoridades y escuelas trabajaban de manera coordinada, utilizando la historia de Daniel como modelo de acción y referencia constante para proteger a los adolescentes. Los aniversarios de Daniel se convirtieron en eventos de concienciación integral. Ceremonias, talleres, exposiciones y charlas reunían a la comunidad, enseñando a los jóvenes sobre vigilancia, solidaridad y responsabilidad. Cada actividad mantenía vivo su legado y su memoria. La historia de Daniel Ferrer se convirtió en contenido educativo para documentales, podcast y medios digitales. Se relataba su vida, la desaparición, la investigación y las lecciones aprendidas, transformando la tragedia en enseñanza y conciencia social. Carmen participaba activamente en estos medios, compartiendo sus experiencias y estrategias preventivas. Su testimonio llegaba a miles de personas, demostrando que la memoria activa puede convertirse en fuerza protectora y guía educativa. Lucía expandió su programa de mentoría artística a plataformas virtuales. Jóvenes de distintos lugares podían acceder a talleres de expresión emocional, prevención de riesgos y creatividad, llevando el legado de Daniel más allá de Ibiza. Los amigos de Daniel continuaban organizando actividades educativas en colegios y centros juveniles. Cada relato de amistad y cuidado mutuo enseñaba valores de solidaridad y vigilancia entre adolescentes, reforzando la enseñanza de que la prevención también depende de los compañeros.
El puerto y el faro de Ses Salines mantenían su función educativa y simbólica. Cada visita guiada, taller y actividad preventiva recordaba la historia de Daniel y enseñaba sobre la importancia de la vigilancia, la prudencia y la acción colectiva para proteger a los jóvenes. Ricardo M., aunque encerrado, seguía siendo un ejemplo de estudio para criminólogos y psicólogos. Su perfil sirvió para desarrollar programas de prevención y guías para proteger a adolescentes de adultos peligrosos. Carmen y Lucía crearon una serie de talleres combinados de prevención y arte. Los jóvenes aprendían a expresar emociones, reflexionar sobre riesgos y actuar con prudencia. La memoria de Daniel se convirtió en un eje central de aprendizaje y acción preventiva. La comunidad de Ibiza consolidó protocolos permanentes de protección juvenil. Escuelas, familias, autoridades y vecinos colaboraban de manera coordinada, inspirados por la historia de Daniel, para asegurar que los adolescentes estuvieran vigilados y protegidos en todo momento. Cada aniversario de la desaparición se transformaba en una jornada integral de memoria, educación y prevención. Talleres, charlas, exposiciones y ceremonias recordaban la vida de Daniel y enseñaban sobre solidaridad, vigilancia y acción comunitaria. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se consolidó como un legado duradero. Aunque su vida terminó trágicamente a los 16 años, su memoria sigue inspirando conciencia, educación y prevención. Ricardo M. fue condenado, pero la verdadera victoria reside en el impacto social, educativo y preventivo que Daniel dejó en Ibiza y más allá. La comunidad de Ibiza seguía recordando a Daniel con cariño y dolor. Cada rincón que había frecuentado el joven de 16 años se convirtió en un lugar de reflexión, un espacio donde la memoria y la prevención se entrelazaban. La isla ya no era solo un lugar turístico, era un ejemplo de vigilancia, educación y solidaridad. Carmen seguía liderando conferencias, talleres y charlas, compartiendo cómo el dolor podía transformarse en fuerza colectiva. Su testimonio era inspirador, pero también inquietante, pues recordaba que detrás de cada desaparición podía haber un depredador esperando oportunidades. Lucía trabajaba incansablemente con adolescentes, enseñándoles que la curiosidad debía ir acompañada de prudencia. Sus ilustraciones mostraban escenarios que Daniel conocía bien: el puerto, el faro y las calas solitarias. Cada dibujo llevaba implícita la advertencia de no confiar ciegamente en desconocidos. Los amigos de Daniel formaron una red de apoyo juvenil. Organizaron actividades que combinaban educación y recreación, reforzando valores de vigilancia, solidaridad y cuidado mutuo. Cada joven que participaba aprendía cómo la prevención podía salvar vidas y proteger amistades. El puerto y el faro de Ses Salines seguían siendo espacios simbólicos de memoria y enseñanza. Cada visita guiada recordaba la historia de Daniel, los errores cometidos y las lecciones aprendidas. Los adolescentes comprendían que incluso los lugares más conocidos podían ser peligrosos si no se actuaba con cautela. Ricardo M., finalmente, se convirtió en el centro de todos los estudios criminológicos de la isla. Los psicólogos y policías analizaban su perfil para prevenir futuras tragedias. Su condena era irreversible, pero su caso se utilizaba para enseñar cómo los depredadores manipulan la confianza de los jóvenes. Carmen decidió que era el momento de confrontar el dolor directamente. Durante un taller, relató la última semana de Daniel antes de su desaparición, detallando cada movimiento, cada visita y cada encuentro sospechoso que, en retrospectiva, se veía con claridad. La audiencia escuchaba, con el corazón en la garganta. Lucía explicó cómo los objetos de Daniel, su mochila roja, sus cuadernos y su cámara fotográfica, habían servido de pistas para reconstruir la desaparición. Cada detalle contaba una historia de vigilancia, observación y la búsqueda incansable de justicia. Los amigos de Daniel recordaban el día 14 de junio de 2019 con exactitud. Ese fue el día en que el joven desapareció de Ibiza, dejando tras de sí solo pistas confusas y un rastro de preguntas que nadie podía responder completamente. Carmen relató cómo, tras días de angustia, la policía finalmente identificó a un sospechoso gracias a la combinación de testimonios, cámaras de seguridad y la perseverancia de la comunidad. Cada hallazgo revelaba más detalles de la operación de Ricardo M., el villano detrás de la tragedia. Se descubrió que Ricardo M. había observado a Daniel durante semanas, estudiando sus rutinas, sus lugares favoritos y sus amistades. Su paciencia y manipulación lo convirtieron en un depredador meticuloso, capaz de ocultar sus intenciones hasta que fue demasiado tarde. Lucía explicó que la motocicleta roja de Daniel, un regalo de su padre, había sido un elemento clave para localizar su última ubicación. Las huellas y marcas en los alrededores del puerto llevaron a la policía directamente a una cala donde Ricardo M. intentó esconder pruebas. Los amigos de Daniel narraron cómo las sospechas iniciales sobre extraños en la isla
se confirmaron tras la investigación. Ricardo M. había utilizado la confianza y la apariencia de normalidad para acercarse al joven, un recordatorio de que los peligros pueden estar más cerca de lo que se piensa. Carmen compartió su dolor al enterarse de la magnitud del plan de Ricardo M. La angustia de esos días se convirtió en determinación. Si Daniel no podía contar su historia, ella lo haría por él, asegurando que su legado educativo y preventivo no se perdiera. Lucía añadió que la creatividad y la memoria de Daniel se convirtieron en armas de prevención. Sus dibujos, sus notas y sus fotografías fueron utilizadas para recrear la escena y enseñar a otros jóvenes a estar atentos, observando detalles que podrían salvarles la vida. El puerto y el faro fueron oficialmente declarados espacios de memoria y prevención juvenil. Cada año, en el aniversario de la desaparición, se organizaban recorridos guiados y talleres educativos. La isla comprendió que transformar la tragedia en enseñanza era la mejor manera de honrar a Daniel. Ricardo M. fue finalmente detenido y condenado a cadena perpetua por secuestro y abuso. La justicia legal se cumplió, pero Carmen y la comunidad sabían que la victoria más importante era la prevención y la conciencia generada entre los adolescentes. Los amigos de Daniel fundaron un programa permanente de vigilancia y mentoría juvenil. Enseñaban valores de amistad, solidaridad y precaución, convirtiendo la tragedia en ejemplo práctico de prevención. La memoria de Daniel inspiraba a todos los que participaban. Lucía lanzó una exposición itinerante que contaba la historia de Daniel de manera educativa y artística. Cada dibujo era una lección, cada narrativa un aviso. La curiosidad es valiosa, pero la prudencia es esencial para proteger la vida. Carmen continuó su labor con conferencias y talleres, ahora extendidos a nivel nacional. Su historia tocaba corazones y enseñaba estrategias preventivas a familias y educadores, mostrando que la memoria de Daniel podía salvar vidas incluso fuera de Ibiza. Se creó un fondo educativo en el nombre de Daniel Ferrer. Su objetivo era financiar talleres, becas y programas de prevención juvenil. Cada acción aseguraba que su historia continuara protegiendo y enseñando a futuras generaciones. El puerto y el faro se transformaron en centros educativos permanentes. Los estudiantes aprendían sobre prevención, seguridad, observación y solidaridad, recordando la historia de Daniel en cada visita. Su memoria se consolidó como un recurso pedagógico esencial. Carmen escribió un segundo libro, centrándose en la prevención, la resiliencia y la importancia de la memoria activa. Su obra se convirtió en referencia para padres, educadores y psicólogos, asegurando que el legado de Daniel trascendiera su historia personal. Lucía comenzó a formar jóvenes mentores, enseñándoles a usar la creatividad y la observación para la prevención. Su labor inspiraba a otros adolescentes a cuidar de sí mismos y de sus amigos, manteniendo viva la memoria de Daniel en cada acción. Los aniversarios de la desaparición se consolidaron como jornadas educativas. Talleres, exposiciones y charlas recordaban la vida y la historia de Daniel, enfatizando la importancia de la vigilancia y la solidaridad comunitaria. La comunidad de Ibiza entendió que la tragedia podía transformarse en enseñanza. Cada medida preventiva, cada taller y cada ceremonia conmemorativa reforzaba la memoria de Daniel y protegía a nuevos adolescentes de peligros similares. Ricardo M., a pesar de su condena, siguió siendo estudiado como caso de referencia. Su perfil permitió mejorar la educación, la vigilancia y la prevención en toda España, asegurando que los errores cometidos no se repitieran. Carmen y Lucía consolidaron su trabajo conjunto. Las conferencias, talleres y exposiciones demostraban que el dolor podía transformarse en acción, y que la memoria activa de Daniel era la fuerza más poderosa para proteger a los jóvenes. Finalmente, la historia de Daniel Ferrer se cerró con justicia, memoria y legado. Aunque su vida terminó trágicamente a los 16 años, su influencia permanece viva. Ricardo M. fue condenado, la comunidad aprendió a protegerse y la memoria de Daniel sigue educando, previniendo y salvando vidas cada día.